Buenas noches, bienvenidos a un programa aquí en Onda España TV. Lo primero, agradecer a José María que nos haya cedido este espacio para poder hablar abiertamente un poco de lo que realmente está aconteciendo, ya que tanto Chema como Daniel y yo pues hemos sido víctimas de la famosa censura que estamos viviendo hoy de parte de todos los medios. Y hablar abiertamente en un canal pues cada vez se hace más complicado. Así que vamos a extendernos, os voy a presentar. Bueno, mi nombre es Gina Rodríguez, para los que no me conozcáis. Soy directora y fundadora de la revista digital El Enjambre de la Reina. Tanto Daniel como Chema son columnistas de la revista. Daniel tiene la sección de psicopatía y narcisismo. Él es experto, escritor del libro El absurdo mundo de los psicópatas, y como bien hace más de 3 años hablamos, después de una saga que creamos de psicópatas en el gobierno, ha sido el primer experto en declarar abiertamente el problema de psicopatía que tiene nuestro gran presidente Pedro Sánchez. Así que nos censuraron ese famoso capítulo de la saga. Y bueno, pues ya no es un secreto que estamos gobernados por un auténtico psicópata aquí en España, y no es un secreto ya que durante siglos lo hemos estado gobernando, porque realmente cuando realmente se trata de poder tiene que haber manos que lo dirijan a un nivel tan psicopático como el que estamos viviendo. Así que Daniel Pérez, gracias por estar aquí. Gracias a ti, como siempre. Y Chema Guevara, outsider, antisistema, un gran amigo, un superdotado declarado, con lo cual aquí vamos a tocar 2 temas. Las altas capacidades para ver un poquito y desarrollar los próximos planes que tienen preparados para nosotros. Ya hemos visto hasta ahora cómo los han desarrollado, pero para poder ver y prever qué es lo que van a hacer a continuación, necesitamos analizar qué es lo que están haciendo ahora para poder de alguna forma impedirle esos planes, ¿no? Como bien se llama el programa, los beekeepers, aquellos que se sublevan ante la maldad y la corrupción para mantener el equilibrio del enjambre. Sabemos que esto es un enjambre, y quien no, pues que lo analice. Y sobre todo Daniel, como experto en psicopatía y narcisismo, para que realmente nos dé detalladamente cómo funcionan los gobiernos psicopáticos, cómo funcionan estas mentes criminales, y a partir de aquí sepamos cómo funcionan para poder ver las características que tienen y cómo actúan ante las circunstancias a corto, mediano y largo plazo. Así que para empezar, Daniel, lógicamente los planes están ahí. El otro día estuvimos en el primer programa que nos presentaron y hemos visto que han retrasado la agenda 2030. Quiere decir que, pues, lógicamente, dentro de los planes que tenían, algo les ha salido mal, y lo que queremos ver qué es lo que van a hacer a continuación para seguir haciendo que les salgan mal esos planes y sigan retrasando las agendas, o bien ya de una vez, como bien se dijo en el evento que estuve este fin de semana, los oprimidos, la tolerancia de los oprimidos se convierte en una sublevación para poder crear una sociedad mucho más justa, ¿no? No con leyes que beneficien a unos pocos, sino una sociedad basada en la justicia. Así que vamos a tener unos puntos a tocar y, bueno, Daniel, ¿cómo funcionan las mentes psicopáticas? Y a partir de aquí, exprésanos cuáles son las características y cómo quieren llevar a la sociedad al siguiente nivel. Es una pregunta bastante amplia, pero bueno, me voy a explayar un poco. Porque pensaba resumirlo todo en una frase, pero lo voy a decir después. No, vamos a hablar un poco más, ¿no? Primero, yo no puedo atribuirme que fuera el primero que dije que Pedrito es un psicópata. Fui la primera persona que yo conozca que lo dijo, nada más. Pero es que has dicho el problema de la psicopatía no es ningún problema, el problema lo tenemos nosotros.
Y Pedro Sánchez no es ninguna excepción. O sea, es uno entre muchos. Básicamente una mala persona. Aunque mucha gente lo va a defender y con argumentos como que es muy guapo y que es de izquierdas y por eso no puede ser malo. Hay una parte de la población que piensa así. Entonces, yo no sé lo que va a hacer Pedro Sánchez, pero tampoco me importa mucho porque Pedro Sánchez, por muy psicópata que sea, está, digamos que está dentro de un mundo donde hay gente superior a él que es la que decide las cosas. Él es un parásito temporal, el parásito de turno. El parásito que hacía falta, pero llegará un momento que no hace falta. Y entonces vendrá el sustituto, que es ya sabemos cómo funciona la democracia moderna, que es muy bueno y malo. Entonces, ahora va a entrar otro partido. Se ha cortado, creo. Pero da igual. Va a haber cambios para que todo siga igual. No sé si se me ha oído o se ha cortado. Porque lo que hacen constantemente es crear héroes y villanos. Bueno, voy a seguir hablando. Que lo que hacen constantemente, Daniel, es crear héroes y villanos para que realmente la sociedad se pueda refugiar en alguien que va a cambiar las cosas, pero nunca cambian las cosas en realidad. No van a cambiar porque es el sistema. Pero da igual si está derecha, izquierda, eso no significa absolutamente nada. Eso ya está planeado. Lo que pasa es que llega un momento de hartazgo y ellos van a saber cómo llevar a la población para que crean que va a haber un cambio, que no va a haber ningún cambio. O dicho de otra forma, va a haber muchos cambios para que todo siga igual. Eso es lo que quería decir. O sea, la única cosa de la que yo estoy seguro en el futuro sobre hacia dónde nos llevan es esa. Más cambios para que todo siga igual. Y esto no es nada nuevo desde el principio de los tiempos, desde que la civilización existe. Claro. Entonces, no puedo saber exactamente lo que va a hacer Pedro Sánchez. Yo no me puedo meter en su mente, pero me lo puedo imaginar que no va a ser nada a favor del ciudadano. No más. Eso está claro, y a Pedro Sánchez le queda un telediario porque ya estamos viendo que ya ahora mismo ya es inaguantable lo que se está, y lógicamente no se ha ganado muchos retractores, con lo cual, bueno, se ha ganado muchos retractores, mejor dicho. Entonces, a partir de aquí ya sabemos realmente de lo que es capaz y de lo que puede llegar a ser capaz, pero a partir de ahora quieren poner a alguien que realmente le vuelva a dar esperanza al pueblo. Entonces, ¿quién creéis que es el personaje que ahora mismo puede dar esperanza ahora mismo al pueblo, donde la gente se pueda llegar a coger? Porque acordémonos de Podemos, todo el mundo con Podemos, todo el mundo va a cambiar el coletas las cosas, pero al final ya hemos visto quién trajo Podemos y, bueno, la Monterito, que ha hecho el mayor destrozo que hemos conocido hasta el día de hoy. Pero mi opinión personal es, ni Podemos, ni Vox, ni PP, ni PSOE, todo es lo mismo. Y si vas a Cataluña, ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ni como se llama el otro, que ya no me acuerdo, todos es lo mismo. En mi opinión, a eso le va a sonar muy raro a mucha gente, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los nazis no desaparecieron. Digamos que cambiaron de máscara. Ahora llevan otro disfraz. La gente los llama de izquierdas, por ejemplo, o progresistas, o woke. Son los mismos. Vale. Entonces, ante esto que llevamos ya desde el principio de los tiempos viviéndolo, ¿cuál creéis que es la solución? ¿Cuál creéis que es la solución para que de alguna forma esto pueda cambiar? Porque mientras los tolerantes sigan tolerando lo que estamos tolerando a día de hoy y sigan creando expectativas y esperanzas a que alguien va a solucionar las cosas y se va a hacer responsable de sus vidas, pues lógicamente las cosas no van a cambiar. Y es evidente que realmente ahora mismo la responsabilidad está en el pueblo. Pero ¿qué es lo que tendría que hacer el pueblo y qué medidas o pasos tendríamos que tomar para que realmente eso fuera así? Si Chema quiere intervenir ahora. Chema, adelante. Vale, vamos a ver. Partimos de la base de que desde el 78 el sistema es lo que es una estructura creada básicamente para frenar todo el desarrollo que había en ese momento en España.
en gran medida, y establecer pues, lo que tenemos hoy en día, que es ya no España, sino el conjunto de Europa, una colonia servil de Estados Unidos. Es decir, todo lo que fue el 78 fue una estructura diseñada fundamentalmente por Henry Kissinger y bueno, lo que plantea es un sistema político bipartidista, cómodo y servil, que además pues pueda estar gestionado por personas fácilmente corrompibles, altamente corruptibles, y bueno, lo que vemos a menudo, uno de los comentarios que más escucho o que con más frecuencia escucho, es el cambio del sistema desde dentro. El sistema no se va a cambiar jamás desde dentro, y si hablamos desde dentro, desde luego no va a ser jamás desde el ámbito de la política, por una razón muy sencilla. Si estamos en un sistema que es tan netamente corrupto, tan inicialmente corrupto, en el momento que una persona que realmente sea recta entre, no le van a dejar ascender, no le van a dejar subir. Eso en primer lugar. Si consiguiera subir, si consiguiera ascender, sería o bien porque sepa jugar ciertas cartas, cosa que no es nada fácil, y menos en una estructura como la que hay en este país, con leyes de partido, donde realmente tú no puedes posicionarte en contra de tu propio partido, aunque lo que aporte el contrario sea interesante. Y luego, por otra parte, es eso, es decir, generalmente, y tal y como funciona la estructura de los partidos en este país, el que asciende básicamente es aquel que medra y apuñala. Es decir, vas medrando, vas lamiendo los correspondientes culos, y en el momento que llega el instante de ascender es cuando empiezas a apuñalar por la espalda a aquellos que te interesa quitarte de en medio. Lógicamente, lo que tienes son candidatos o aspirantes a candidato realmente despreciables a todos los niveles, sin ningún tipo de ética ni moral, y cuyo único objetivo es llegar a la posición. Es decir, todo lo que tenemos en este momento en política son personas que lo que buscan es llegar al sillón, llegar a la poltrona, y de esa poltrona una más grande. Pero no tienen ningún interés en otra cosa, porque además en un sistema cortoplacista no se establecen cambios. Es decir, los cambios que necesita España en este momento no se pueden desarrollar en fracciones de 4 años. Y desde luego no se pueden hacer cuando hay una planificación que cambia cada año en función de los intereses de aquellos que apoyan al presidente de turno, al partido de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es inasequible a todas luces. Y además, cuando tú escuchas hablar a esta gente, cuando tú no tienes una formación adecuada, lo que estás escuchando es a gente que habla bien, en algunos casos, porque en otras ocasiones dices, madre de Dios, lo que estoy escuchando en este momento. Es decir, yo cuando escucho a la vicepresidenta Tucán, yo es que literalmente me descojono. Es decir, cuando empieza a hablar dices, ¿qué está diciendo? Es decir, está hablando y expresando, no sé, a mí me recuerda mucho a Ozores, cuando hacía esto de hablar sin ningún tipo de sentido. Es igual, dices, no has dicho nada. Felipe González tenía la virtud de hablar durante horas sin decir absolutamente nada, pero al menos lo que decía sonaba coherente. Pero es que esta mujer básicamente balbucea conceptos y dices, pero ¿tú qué estás diciendo? O sea, ¿has tenido un estallido neuronal o algo así? Bueno, básicamente es eso. Es decir, de cara a la galería de la inmensa mayoría de la gente parece que tienen una capacidad, pero realmente no la hay. Y sí que es cierto que hay gente que dentro de estos individuos pueden ser inteligentes, pueden ser correctos, y algunos hasta tienen buenas ideas, pero tú no puedes desarrollar idea alguna en una disciplina de partido. Nada se puede cambiar. La única manera de cambiar esto es literalmente con una desobediencia civil. O sea, una desobediencia civil porque hay otro factor, y es algo que apuntó Daniel, que estos señores que llegan, y el que llega es un títere. Es decir, el que en este momento, por ejemplo, se piense que Pedro Sánchez ha ganado unas elecciones, está muy equivocado. Pedro Sánchez ganó una moción de censura. Pedro Sánchez ganó una presidencia. Con la primera presidencia ya hubo evidencias muy obvias de trampas. Trampas que son difíciles de demostrar, pero bueno, cuando tú tienes a Indra jugando, nos vamos o retrotraemos a lo que decía Rockefeller, es que lo importante no es el que vota, sino el que cuenta los votos. Y en las segundas elecciones yo creo que ha sido tan obvio que es insultante. Y partimos de la base que Pedro Sánchez es un señor que escondía las urnas, escondió una urna en las propias elecciones internas del Partido Socialista y se le pilló. Y que este señor se mantuvo allí porque el señor Soros pasaron del fraude electoral que hubo, creo que en el 2016, ¿no? Sí.
2016, sí, correcto. Es decir, todo esto es una farsa. Es decir, y el que venga después, porque a mí me hace gracia cuando alguien me habla con cierta ilusión de los líderes, bueno, líderes, el término líder con esta gente es bastante gracioso. Es decir, cuando tenemos algo tan obvio como que los partidos principales votan al unísono, liberar terroristas, ahí es cuando te dejas, te vuela un poco la cabeza. Dices, vamos a ver, PPE, Vox, votando lo mismo que el PSOE, dices, aquí hay algo que no funciona. Entonces hay dos lecturas. O son profundamente imbéciles, que es una opción, o son unos vagos miserables que están esperando que alguien lea el texto que no se ha leído, porque tienen ahí a sus ayudantes, a toda esta gente que meten a dedo y que tanto dinero nos cuesta, y no se han leído el documento redactado. Con lo cual dicen, no, es que claro, es que Pedro Sánchez nos engañó. Sí, Pedro Sánchez es un fulero de mierda. Es decir, este señor es un fulero de mierda. ¿Te sorprende que te engañe? Es decir, tan difícil es el leerse un documento para ver que te la está colando. Es decir, con lo cual, básicamente, o son los corruptos o son los idiotas. Es decir, no hay término medio. O son corruptos o son idiotas, o bueno, puede haber un tercer término, o son unos vagos de mierda. Con lo cual, realmente esa gente no nos sirve para nada. Ya no se molestan en buscar gente con capacidades intelectuales, como bien has dicho, desde la Monterito hasta esta mujer, que no sé ni cómo se llama, le llamáis la Tucán, pues la Tucán, pero ya no se molestan en buscar personas con una capacidad comunicativa o una capacidad intelectual para poder llegar a la gente, o sea, sino que ponen personas con muy baja capacidad intelectual y con muy baja capacidad comunicativa. Entonces, ¿esto por qué es? Porque realmente creen que nos subestiman tanto y dicen, hemos idiotizado tanto a la población que da igual a quién pongamos, esto nos va a salir bien sí o sí. La gente no va a hacer absolutamente nada. Bueno, las pruebas las tienes delante. No hace falta poner a nadie inteligente y tampoco podría hacer nada. ¿Para qué vas a poner a...? Da igual, cuando tú entras en un partido político tal como está el sistema, es igual que si tú entraras en una organización mafiosa, ¿no? O criminal. Tú puedes ser una buena persona que solo quieres ganarte la vida, pero después tienes que adaptarte al hábitat, a las normas. O sea, tú no puedes salirte de lo que está, de lo que les está funcionando a ellos. ¿Me explico? Eso el sistema ya no tiene arreglo, y no solo es en España. Por ejemplo, mucha gente piensa que somos una especie de colonia de Estados Unidos. Estados Unidos también está igual. Es un país esclavo. Es una corporación la que domina el país. Simplemente que allí está el poder militar, nada más. Igual que en Londres está el poder económico. Con el Vaticano está el poder ideológico. De hecho, España es una corporación, no es un país, es una corporación. No, es un país de nombre. Simplemente es eso. Y sí, lo ideal sería la desobediencia civil, pero claro, ¿hasta qué punto tiene que llegar la situación para que la gente sea capaz de hacer algo así? Claro, ¿hasta qué punto tiene que llegar la situación para que la gente reaccione? Porque estamos viendo barbaridades como la hipersexualización de niños, que están tocando ya nuestros niños, que si ya no nos sublevamos por esto, apague vámonos. Desde realmente criminales que están entrando desde otros países, nos llaman racistas por decir que son de otros países, pero que son, por estadística, los que más delincuencia están generando y los datos están ahí, o sea, es evidente. Barcelona, por ejemplo, ahora mismo es una ciudad muy peligrosa. Daniel y yo vivimos en Barcelona y cada día Barcelona es insostenible ir tranquilo por la calle dependiendo de en qué barrios vayas. Claro, entonces, cada vez están haciendo más cosas. Por ejemplo, si tú quieres crecer a nivel económico y quieres montar tu empresa, tú no puedes montar tu empresa en España, o sea, te desploman y te lo ponen dificilísimo. Entonces, este país está colgando de dos pinzas y está a punto de irse al garete. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente reaccione en este país? La vivienda, por ejemplo, una manifestación que hubo en Madrid sobre la vivienda, porque ya la gente no puede vivir sola en un piso, tiene que compartir sí o sí. O sea,
cosas que realmente no tienen sentido. Los salarios están por debajo de la media y cada vez los alimentos son más caros, los servicios son más caros, todo es más caro. Entonces, ¿qué tiene que pasar en este país para que realmente la gente se subleve? Vamos a analizar esto, porque realmente esto no va a pasar nunca, porque al final se ha creado una manipulación tan grande desde tiempos remotos, porque estamos hablando de que esto no ha pasado ahora, no es un caso aislado. España y la corrupción y psicópatas en el gobierno no es desde ahora, es desde mucho más atrás. ¿Qué es lo que tiene que pasar? O sea, ¿hasta qué punto tiene que llegar el ser humano para darse cuenta del propio poder que tiene y utilizarlo? ¿Qué se tendría que caer? ¿Qué estructuras? ¿Qué tendría que hacer? Ya sé que son muchas preguntas seguidas, pero ¿qué tendría que hacer el ser humano? ¿En qué se tendría que convertir para realmente terminar con este sistema? Y crear un sistema apropiado para todos. Tiene que estar muy desesperado. La gente no está desesperada todavía. La gente tiene el fútbol, la roja, Tinder, Instagram, se puede ir de viaje, se puede salir de fiesta, etc. ¿Me explico? Esa no es una situación de desesperación. Además, está tan bien montado que todo eso es una especie de... un estilo de vida casi que es una necesidad, es adictivo. Mientras la gente tenga eso, mucha gente, una parte de la población grande, no se va a rebelar contra nada porque no ven ningún problema. O sea, lo que ellos ven es solo lo que ven en la televisión, problemas temporales que creen que los políticos pueden arreglar y que pueden cambiar votando a otro partido. Y eso lo único que hace es perpetuar el sistema tal como está. Eso está totalmente dirigido. Vale, a partir de aquí, Chema, Daniel, se nos ha ido Chema, supongo que ahora volverá a entrar. Tú que tocas las dos partes, ¿no? También tanto la parte espiritual, porque creo que el ser humano está carente tanto de conexiones como de espiritualidad. Si el ser humano realmente se empoderara a nivel espiritual, ¿qué cambios obtendríamos? Ese sería el cambio número uno, o sea, el eficaz de verdad. Pero claro, ¿dónde vivimos? Vivimos en un mundo materialista. Y no hablo en el sentido del dinero. Hablo de la falta de espiritualidad. Un mundo materialista, cientifista, hedonista. O sea, la gente solo quiere pasarlo bien. Todo lo que no esté basado en la ciencia no existe. Esta nueva corriente cientifista. Entonces, así es muy difícil hacer nada. Todo lo que se salga de ahí te van a decir que lo tuyo es una teoría de la conspiración, que si eres un friki, que si no sé qué, no sé cuánto. Es porque, como has dicho tú ahora, el cambio tiene que ser espiritual. Esa es mi opinión personal, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. O sea, el cambio empieza por uno mismo. Porque tú, como experto en psicopatía y narcisismo, has visto un aumento, y se lo podemos corroborar, a través de las redes sociales con egos frágiles, donde han convertido a muchas personas en narcisistas potenciales, y ya no te digo con rasgos psicopáticos, que es lo que estamos viviendo a día de hoy. A mí me sorprendió porque ya lo expliqué una vez, que se me ocurrió hacer una investigación en vivo en las aplicaciones de citas. Nadie sabía que yo no iba a quedar para sexo ni para nada, solo iba a conocer a alguien, a conocer cómo hablan, qué piensan. Entonces, hice todo un estudio con un montón de gente, entre 200 y 300 personas. Y me quedé sorprendido incluso yo de a qué nivel de superficialidad, de hedonismo a que ha llegado la población. Y egocentrismo y narcisismo. O sea, quiero que me des, quiero que tú me aportes, súmame, tienes que darme diversión, hazme reír, dame sexo, lo que sea, dinero. Esta es la motivación y además tienen una especie de justificación ideológica. Es como si todo eso fuera parte de una especie de desarrollo personal, desarrollo espiritual, empoderamiento, no sé cómo le llaman, cómo leches le llaman. Eso para mí tiene un nombre. Si tú buscas los rasgos de lo que es un psicópata, verás que hay mucha coincidencia. Porque hay una parte de la población que no son psicópatas, pero tienen algunos rasgos. Es lo que llamamos ahora psicópata secundario. Yo le llamo funcional. O sea, para vivir en esta sociedad, ser así
te da réditos, como dicen ellos, te da ventajas. O sea, han convertido un tipo de actitud y de conducta en algo valioso y algo que aporta y algo que es de admirar y de seguir. Y deseable. Bueno, lo vemos en las redes sociales, ¿no? Constantemente. Exacto, sí. Chema, dentro de tus altas capacidades y cómo has visto el desarrollo hasta el día de hoy, el ser humano per se, ¿en qué se ha convertido? Gina, tengo problemas para escucharte. Estoy con lo mismo que pasó la otra vez. Me está pasando ahora. Tengo problemas de recepción. ¿Ahora me escuchas? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí. Ahora sí. ¿Cómo estás viendo a la gente a día de hoy? ¿En qué nos estamos convirtiendo y en qué ves que se está convirtiendo el ser humano? A ver, vamos a hacer hincapié en esto porque la mayor solución y el problema ya sabemos que está ahí y todos los que vemos estos programas sabemos que hay un problema, el problema está ahí y no dejamos de hablar de los problemas. Pero si no hacemos hincapié en las soluciones y las soluciones empiezan a nivel individual por cada uno de nosotros y por un cambio más social que político o de ningún ámbito, no podremos realmente solucionar este problema, porque al final es una rueda que sigue y que nos dan y nos alimentan y nos dan aquello analizando cada punto en el que se encuentra la sociedad, qué es lo que necesita el ser humano, se lo dan, nos lo dan y entonces nos calman y como nos calman nos quitan responsabilidad, dejamos de ser adultos y nos convierten en lo que nos convierten, ¿no? O sea, nos llenan, nos vanaglorian para que realmente creamos que eso es lo correcto, eso es lo que nos va a dar éxito, eso es lo que nos va a dar popularidad, eso es lo que nos va a hacer felices y mejores personas. Entonces, ¿en qué has visto tú a día de hoy en la sociedad que realmente te está chocando? Vaya, básicamente. ¿Sí? ¿Chema? Bueno, chocarme me choca prácticamente todo. Es decir, en un margen relativamente corto de tiempo ha habido una involución profunda, sobre todo en las relaciones familiares, personales, esencialmente por una razón fácil de entender, es decir, estas élites actuales, es decir, siempre han sido las mismas, lo único que van cambiando, por así decirlo, el disfraz, van transformando, se van adaptando a los nuevos tiempos. Es decir, les interesa básicamente que estemos divididos, separados, confrontados, alienados y solos. Es decir, esencialmente porque una persona solitaria, poco formada, egoísta, narcisista, con tendencias psicopáticas es el consumidor perfecto. Es decir, tú estás encerrado en tu cuarto, en tu habitación, con tu vida miserable, con tu paguita miserable, sin grandes ambiciones, y lo que haces es con ese dinero vas comprando los productos que te puedan interesar. Es decir, veo una constante que es absolutamente inverosímil, que era inverosímil hace no tanto tiempo. Es decir, esto ha seguido un proceso gradual y que hoy en día es, por así decirlo, cuando se ha producido se está produciendo la gran eclosión. En un país tradicional como pueda ser España, ves que hay una total división, una separación, como un desprecio hacia las personas mayores. Es decir, la persona mayor sobra, la persona mayor molesta, la persona mayor no aporta. Entonces ves como hay una conducta de rechazo, de desprecio hacia la persona mayor. Ves como a través de la política han conseguido que familias, personas de una misma familia no se traten, es decir, incluso miembros enteros, que haya una separación completa, que haya una confrontación, que el hecho de pertenecer a un maldito partido político o que tengas una ideología que no es más que un encarrilamiento del pensamiento, de lo ridículo, ya te suponga una confrontación con tu propio contexto, con tus amigos. Las relaciones interpersonales se han vuelto inmediatas porque tú tienes las redes sociales que te están mostrando permanentemente diferentes opciones. Tienes acceso fácil a una hiperexplosión pornográfica, con lo cual tú, en apenas un giro de clic, puedes disponer con un campo de elección sexual que no podía tener ni el Shah de Persia en su mejor momento, con un harén lleno de mujeres. Es decir, ahora mismo realmente es lo que decía Daniel, es una cultura absoluta del narcisismo, del hedonismo, de un individualismo y además apoyado
curiosamente, por la New Age. Es decir, la New Age, que es la base de espiritual de considera mucha gente como válida, es el mayor truño tóxico que se ha gestionado jamás. Porque básicamente lo que te está diciendo es un carril también espiritual donde todo tiene que ser blanco, donde no confrontes, donde la confrontación genera karma, donde tú tienes que ser el mejor porque tú has nacido para ser el mejor, porque eres el más guapo, el más bello, el más estupendo. Es decir, todo esto está ligado, todo esto, la propia New Age está ligada con todo esto. Y es una base que han utilizado, porque además muchos de los ideólogos iniciales de la New Age no eran gente perversa, eran bastante ingenuos y no conocían la psicología. Es decir, lo que pasa que es todo lo que toca a esta gente se convierte en algo monstruoso. Y la New Age lo han empleado como algo monstruoso, aparte que, bueno, la New Age en sí mismo es muy naif y muy estúpida, siendo claros. Hemos hablado muchas veces tú y yo de lo que es la espiritualidad y lo que la gente suele entender por espiritualidad. Espiritualidad no es religión, eso es fundamental entenderlo. La religión es una canalización de la espiritualidad a través de una serie de concepciones ético-morales y una serie de rituales, que puede ser válido, no válido, ético, no ético, pero bueno, digamos que cumplió o cumple una funcionalidad concreta. Hay religiones y religiones, todos estamos de acuerdo. Pero la espiritualidad es otra cosa, y la espiritualidad es exactamente igual que la electricidad. No es ni buena ni mala, tiene polaridad, punto. Pero la espiritualidad es clara y oscura. Y una persona, en este mundo, en el ámbito tridimensional, funcionamos desde la dualidad, con lo cual todos tenemos luz y oscuridad. La cuestión es en qué terreno te quieres desenvolver más, es decir, hacia qué ámbito quieres desarrollarte más. Es decir, si nos guían hacia la separación, si nos guían hacia el enfrentamiento, si nos guían hacia la soledad, pues necesariamente vamos a tender a la oscuridad. Es así. Y una sociedad que tiende a la oscuridad es una sociedad involutiva. Y una sociedad involutiva es el producto perfecto para que estos miserables gestionen a placer. Es decir, una sociedad acrítica, una sociedad inculta, una sociedad confrontada, una sociedad que entiende que es más importante el lazo con un puñetero partido político o una maldita ideología que con tu madre, tu padre, tu hermano o tu primo. Es decir, o con tu mejor amigo de toda la vida. Es decir, una sociedad que te está vendiendo que es lógico encerrarte en tu casa porque hay un virus malicioso que te va a matar, que te tienes que ir con una mascarilla puesta porque a ese virus mortal te va a matar. Y bueno, podemos matizar mucho, pero no quiero entrar en este terreno otra vez. Pero es eso, es decir, es todo tan perverso, pero al mismo tiempo tan estúpido, porque realmente aquí vamos a la base de todo esto. Es decir, se sobreentiende que estas élites son poco menos que genios. Son gilipollas. Lo que pasa es que son gilipollas muy bien informados. Conocen el ámbito de la psicología humana, la han estudiado bastante bien, pero como bien sabe Daniel, los psicópatas por norma no son gente particularmente inteligente, son gente muy motivada para la autosatisfacción. Y de hecho aquí encontramos una de las claves. Si entendemos que el psicópata es necesariamente cortoplacista, si el psicópata básicamente busca la gratificación inmediata, ¿cómo es posible que esta banda de hijos de la gran puta, hablando claro, mal y pronto, hayan configurado un sistema tan prolongado en el tiempo, sostenido en el tiempo, siguiendo un plan tan perfecto o tan aparentemente perfecto? Vamos a analizar ¿Por qué razón? ¿Cómo lo han conseguido, siendo lo que son, tan basura, tan bajos y tan cortitos? ¿Cómo han conseguido sublevar a una población entera? ¿Cómo han conseguido esto y cómo hemos permitido esto? Vamos a analizarlo para ver realmente ahora el ser humano qué pasos tiene que dar y qué tiene que entender y qué tiene que procesar en su cabeza para que realmente tome decisiones diferentes de las que está tomando a día de hoy dentro del sistema que se está creando, porque al final nos llevan a un sistema donde convierten a un ser humano que está fuera de su esencia, fuera de su capacidad intelectual y con pues una dignidad más bien baja, porque alguien con dignidad es imposible que acepte lo que estamos aceptando a día de hoy. A ver, personalmente creo que... Sí. Personalmente creo que la forma de entender todo esto ahora mismo nos lo deja muy fácil. ¿Qué defiende esta gente? ¿Qué es lo que dice que hay que hacer? Si dicen que hay que hacer A, es que hay que hacer B. No hay más. Es así de simple, eso es muy fácil de entender. Es decir, esta gente es absolutamente demencial.
Y es además extremadamente, no es que sean extremadamente simples, dentro de ellos hay gente bastante brillante, pero no son la mayoría. Pero sí que es cierto que conoce la psicología de las masas. Entonces, básicamente, como entienden que nosotros somos poco menos que ni siquiera ganado estadísticas, utilizan un lenguaje basado en la comunicación hacia el más tonto. Si te están diciendo que A es bueno, es que es B. Si te están diciendo que blanco es lo bueno, es que es negro. Es simple, muy simple. Otra cosa es que la gente quiera entender que es así de sencillo. Pero realmente es eso, es decir, lo natural no es la confrontación. Es decir, no es natural ni normal que un señor de un país como es Ucrania, que es eslavo, se mate a tiros con otro señor que también es eslavo, que está en una nación llamada Rusia. Es decir, y se está haciendo, o se hace por intereses económicos. Bueno, pero vamos, ni esto, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, ni ningún conflicto a lo largo de la historia. No existe una animadversión real entre personas si no está generada previamente. Es decir, hay que entender realmente lo que es la base del yo, el autoconocimiento, y el sentido crítico, es decir, el despertar de la personalidad real por encima de todo lo que te están vendiendo que es necesario en tu vida. Porque realmente lo que es necesario en la vida es lo que me hace mucha gracia, que tanta gente ahora se esté acercando a estas personas, como este doctor catalán que habla de la vida, de experiencias más allá de la muerte y demás, que bueno, no está hablando de temas nuevos, pero que ahora mismo hay una gente que se acerca, y una de las cosas que este hombre comunica, como se ha dicho otras muchas veces, es que cuando la gente está cerca de la muerte empieza a valorar lo realmente importante de su vida. Ahora mi pregunta es, ¿hace falta estar al punto de morirte, que ya no hay vuelta atrás, para entender lo que realmente es importante? Porque no es tan difícil. Es decir, importante en tu vida es la gente que tienes a tu alrededor, tus amigos, la gente que te quiere, aquello que realmente te llena, lo que te importa. Y todo lo demás realmente no tiene una significación, son medios útiles. Entender esto no es difícil. Lo que pasa que es eso, que si tú centras el interés en que no, hay que conseguir el Lambo. Tu objetivo es el Lambo. Todo aquel que puedas conocer, que tenga esos tipos de objetivos, te das cuenta que cuando alcanza ese objetivo se queda completamente vacío. Realmente lo interesante es la progresión hacia ese objetivo, pero el objetivo material no te aporta nada, porque después de ese objetivo material dice, vale, ya tengo el Lambo, ¿y ahora qué? Sin embargo, cuando tú tienes un vínculo profundo con una persona, sea en términos emocionales, familiares, amistad, eso es un vínculo muy distinto. Es decir, tú cuando estás con la persona que amas, tienes unas emociones, tienes una comunicación interna muy profunda. Cuando estás con alguien que realmente te importa, eso es fundamental. Cuando tú tienes un amigo de verdad, eso es algo que realmente te puede ayudar a tomar decisiones, a cambiar el desarrollo de tu vida, o incluso tener un soporte cuando estás mal. El Lamborghini no te va a abrazar. El iPhone con la nueva carátula, que es el gran cambio tecnológico, vamos a poner una carátula nueva y una cámara un poquito más potente y ponemos algún cambio en el software. Eso tampoco te va a solucionar una depresión. Es decir, en el momento que entras en conciencia de todo esto, ya cambia todo. Y partiendo de eso, ya empiezas a cambiar. Cuando empiezas a valorar realmente lo que llaman las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas no son las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son los medios. Y los medios son hasta ese puto Lambo. Eso es lo que la gente tiene que comprender. El problema es eso, que nos hemos centrado en el decorado. Y entender que lo más importante que creo que hay que entender son dos cosas. Una, que indefectiblemente vamos a morir. Es decir, al margen de la creencia que se tenga, yo considero la muerte como una mera transición a otro estado, pero bueno, digamos que esa fase la vamos a vivir todos. Y la segunda, realmente es entender quién eres, qué eres y lo que es realmente importante, y entender los medios para el desarrollo de eso. Es decir, saber distinguir medios de fines. Si el medio o el fin, por así decirlo, de tu vida es un objetivo estrictamente material, tu vida es la de esta gente. Esta gente, todos sus objetivos son el yo, las cosas, el poseer, el tener. ¿Qué sucede cuando tú tienes un monstruo de esta categoría? Que cuando ya lo tienes todo, sigue sin ser suficiente. Tú tienes todo el dinero, tienes todas las propiedades, tienes todo lo que hay. Vale. Ya lo tienes todo, ¿qué quieres? El control. Quieres el control, porque quieres algo más.
Porque realmente cuando tú ves a alguien como cualquiera de nosotros, y esta gente nos ve, nos consideran gusanos, hormiguitas, y nos ven sonreír con un apartamento de 40 metros cuadrados, compartiendo habitación, incluso el estar en las situaciones, y te ven reír, te ven disfrutar, te ven amar, les jode horriblemente, porque ellos son incapaces de sentir un carajo. Entonces, realmente, ellos no sé exactamente cómo funciona su mecanismo mental. Daniel lo sabe mucho mejor que yo, pero realmente es eso. Es decir, necesitan quitarte eso que tienes, ya no por el hecho de que ellos lo quieren tener, porque no lo pueden tener, es joderte a ti, para tener el control, el dominio. Te poseo a ti. Quiero poseerlo todo. Por eso ahora mismo tienen también una obsesión que es el control ya no de la mente, sino del alma. Hay estudios, es acojonante. Hay gente que está estudiando lo que es el alma, de esto no suelen hablar los medios, para entender qué es el alma y para poder gestionarla y controlarla. Y dices, es que te vuela la cabeza. Y dices, estáis tan obsesionados con poseer el control de todo que queréis el control del alma de las personas, alma que estáis negando porque decís que eso no existe. Pero es alucinante, de verdad. No sé, yo creo que no es tan difícil entender todo esto. Bueno, yo no soy alguien contrario a que tengas y busques medios. No estoy en contra de que busques fortuna. No estoy en contra de los Lamborghini, me parece un coche cojonudo. Pero realmente es eso, entiende lo que es. Entiende que es un fin. Como fin es estúpido. Eso sí, como experiencia, pues es cojonuda. Es decir, ahora bien, busca con quién compartir esa experiencia. Bien, uno de los principios del arte de la guerra: conócete a ti mismo y conoce a tu adversario. Ellos se conocen a sí mismos y nos conocen a nosotros a la perfección. Conócete a ti mismo y conoce al adversario y ganarás. Ahora, Daniel, ¿quién es el adversario? ¿Cómo funcionan sus mentes? ¿Y por qué no los conocemos? Porque, o sea, en nuestra ingenuidad, y yo me incluyo, yo creía que el ser humano nacía noble y de ahí pues se iba corrompiendo basándonos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero existen mentes que ya nacen sin empatía y son las que realmente les pone el control, quieren el control y se posicionan en posiciones de control, como el que estamos viendo: políticos, gobiernos, ciertos estatutos, ciertas profesiones. ¿Qué hay detrás de una mente criminal? Daniel. Esta es una pregunta más compleja de lo que parece responder, pero bueno, estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Chema, y para mí, cuando has citado a la frase de Sun Tzu, del arte de la guerra, esa es la esencia. Porque no sirve solo conocer al enemigo, tienes que conocerte a ti mismo. Las personas que están tan obsesionadas con el mundo material no se conocen a sí mismas. Es como un depredador que tiene hambre siempre, nunca está satisfecho. Y a medida que progresan, la necesidad de control es la motivación de su vida. El psicópata es la esencia de este tipo de persona. Para él, el dominio es lo más importante, el dominio de todo, el dominio de tus recursos, el dominio del resto de gente que está alrededor. Él se siente poderoso, se siente vivo así, porque él sabe, en el fondo, los que son inteligentes, porque la mayoría no son mucho, son astutos, pero no son muy inteligentes, pero los que son inteligentes, para que la gente lo entienda, ellos, aunque no piensen a menudo, son conscientes de que el mundo material se acaba, te mueres. Y eso es la tragedia final, porque no tienen ninguna espiritualidad. Es por eso que ahora el transhumanismo es la nueva tendencia que van a promover. Es la forma de alargar el placer en el mundo material. Entonces, el psicópata es una persona que yo no creo que la mayoría de ellos hayan nacido así. O sea, todos nacemos con una parte oscura y otra luz. O sea, todos tenemos nuestra parte mala. Eso es totalmente natural. Pero las personas que se conocen a sí mismas lo pueden controlar. Por ejemplo, un día creo que hicimos un vídeo sobre ese tema. Y dije, si no fuera porque tenemos una parte oscura, no podríamos defendernos. La parte oscura está ahí para algo. También. Hay momentos en los que tienes que ser decisivo, despiadado incluso, si va tu vida en ello.
pero ¿sabes cuándo? Tienes un compás moral, tienes tienes una conciencia moral. Sabes que hay cosas que no puedes hacer porque te harían daño a ti mismo también. En cambio, el psicópata no, el psicópata es totalmente libre en ese aspecto. Y realmente ellos, de forma equivocada, creen que son la rehostia, que son superiores a nosotros. O sea, yo antes también pensaba que quizá nos envidian porque podemos amar y todo eso, pero como eso no entra en su mente, no está registrado, tampoco lo pueden echar de menos. No saben de qué hablamos en ese sentido. O sea, ellos tienen otra motivación en la vida y cuando llegan al poder, el psicópata, si es tonto, lo será toda la vida, aunque seas tonto. Pero no creo que todos sean tontos, especialmente los que están más arriba y que no son famosos. A los que están por encima de Pedro Sánchez y Joe Biden y Macron y toda esa gente. O sea, esos ni siquiera sé si son psicópatas en el sentido estricto. Yo creo que son ¿cómo explicaría? Ellos creen que son una especie de aristocracia de la sangre. Son seres superiores, ¿no? Y el juego en el que estamos todos, porque ellos te permiten jugar, tú puedes hacerte rico si quieres. Si te esfuerzas, te harás rico. Ellos siempre van a ganar. Pero ellos no juegan a eso. Ellos están por encima. Es como si tú inventas un juego de mesa y los demás juegan. Tú has creado las reglas, pero tú no tienes que poder jugar. ¿Me explico? Pues, esa es la gente realmente poderosa. El resto, gestores, son todos peones temporales, sean psicópatas o no. Y todos son así, ¿eh? Porque hay mucha gente que me dice, bueno, esto, Macron, Trudeau, tal, Pedro Sánchez, no sé qué. Da igual, Putin, Milei, ¿cómo se llama este? Trump. Todos también son igual. O sea, no forman parte de otro equipo. Pero la gente tiene que darse cuenta, no va a haber ningún cambio si sigues pensando que va a haber alguien, una especie de salvador, un héroe, un antihéroe, un antisistema que no es real. Bien, hemos visto... Otra cosa para acabar, como has dicho antes, Chema, todas las guerras, todas las revoluciones, todos los conflictos, o casi todos, son provocados y dirigidos. La gente normal no se levanta un día pensando que voy a robar o violar a mi vecino. Eso es antinatural. Eso solo puede hacer un psicópata, eso es una minoría. O sea, para crear un conflicto tiene que dirigirse de alguna forma, y el poder en la antigüedad tenía el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento era lo que era oculto a la mayoría de gente. La magia, por ejemplo. La magia no es simplemente una cuestión de ritual o de entidades. La magia puede ser incluso la forma de hablar. Cómo te diriges a una persona, no puedes decir algo bonito con un gesto que le hace sentir que está siendo despreciada, por ejemplo. Eso es magia también. ¿Me explico? Ahora tienen otros recursos, tienen tecnología, tienen todos los avances de neurología, en psicología, neuromarketing. Ellos saben mejor que nadie lo que hay que hacer, cómo hay que hablar, cómo hay que dirigirse, qué mensajes hay que enviar, etc. Pues todo lo que la gente recibe por los medios de comunicación, las redes sociales, casi todo es mentira. Todo tiene un fin. Hemos visto en estos últimos tiempos cuáles han sido sus planes, desde generar pandemias hasta generar nuevos proyectos, como por ejemplo el dinero digital y bueno, pues las futuras tecnologías que estamos viendo a día de hoy. Como yo siempre digo, todo juega un arma de doble filo, igual que ellos utilizan estas herramientas para controlar y dominar, también nosotros las utilizamos en su contra, con lo cual por eso estamos aquí, por eso estamos divulgando y diciendo lo que estamos diciendo. Base el panorama que tenemos actualmente, ¿cuál creéis que es el siguiente paso que quieren dar con éxito para pasar al siguiente? A ver, ha habido un aplazamiento obvio porque se han dado cuenta que el objetivo 2030 no era realista. Lo han extendido a 2045. De momento lo que están extendiendo es sus redes de control. Es decir, extender más control
De hecho, ahora mismo estaba viendo noticias de que van a empezar a controlar también y a exigir la declaración de la renta a los parados. Es decir, si tú cobras una ayuda del paro, vas a tener que declarar esa ayuda y declarar cualquier otro ingreso que tengas. Es decir, parece un elemento más de control y más de control. Hay una cosa que escuché el otro día que es bastante interesante. Cuando tú estás viendo que cada vez hay más impuestos, que cada vez se están cobrando más impuestos y que lógicamente la gente cada vez tiene menos ingresos, hay menos autónomos, menos empresas, se recauda menos. Eso está muy bien expuesto en la curva de Laffer. ¿Qué sucede? Cuando tú estás viendo que esto no es efectivo, ¿por qué lo siguen subiendo? Porque el objetivo no es recaudar más, no es recaudar más a través de los impuestos, es empobrecer a la sociedad. Porque la mejor forma de control que tienes es que la gente tenga lo justito para vivir y que sea dependiente de ti para hacerlo. Ese es lo que están haciendo, empobrecer. Han decidido, o se decidió hace tiempo, yo recuerdo que la primera vez que lo escuché fue hace ya, creo que era el año 92, cuando la banca española ya empezó a hablar de que había que acabar con el estado del bienestar. Año 92 ha llovido. Si lo decía la banca española en el 92, seguramente en la banca internacional ya se estaba diciendo antes. Ahora mismo el objetivo es acabar con el estado del bienestar. El estado del bienestar igualmente es artificial, es algo que se generó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial para mostrar una realidad diferente a la realidad del socialismo soviético. Es decir, que eran sociedades prósperas, evolutivas, desarrolladas para mostrar esto es lo bueno, esto es lo malo. Pero realmente a esta gente les ha dejado de interesar, porque además en su momento el que nosotros fuéramos prósperos les venía muy bien. El boom, el famoso baby boom de los años 60 era necesario porque necesitaban mano de obra para sus fábricas, necesitaban todo esto, y ahora simplemente ya no lo necesitan. Es decir, ahora mismo con procesos cada vez más mecanizados, con las inteligencias artificiales, que ese es un tema del que hay que hablar largo y tendido, con todo esto que ya no es que venga, es que ya está aquí. El cambio es rotundo y simple y llanamente ya no nos necesitan o necesitan a muy poca población. No sé si os acordáis de las piedras famosas aquellas que había, ¿dónde era? No me acuerdo la ciudad de Estados Unidos, el estado donde estaban. Bueno, habían colocado unas piedras. Las que destrozaron, ¿no? Básicamente, yo tampoco me acuerdo, sí, pero... Las que desmontaron y que luego encontraron, sí. Bueno, pues en esas piedras, una de las cosas que se comentaba, que no es el único sitio donde figuraba, es reducir la población a un máximo de 1.000 millones de personas. ¿Por qué esa cifra? Dices, no, la sostenibilidad, no. No, es decir, cuando tú analizas lo que es este planeta, lo que puede dar de sí, lo que es la población y el impacto real de la población humana, el impacto real, no el que ellos te cuentan, es cuando te das cuenta que no es una cuestión en absoluto de sostenibilidad. Es que una población creciente es más difícil de controlar y una población mucho más reducida es muy fácil de controlar. 1.000 millones es controlable, 8.000, 9.000 millones no. Es decir, pueden controlar a una parte importante de la población, pero se les escapa el resto por las manos. Es decir, esto es realmente los objetivos. Es decir, obviamente cada vez están chirriando más porque cuando tú tienes unos objetivos tan degenerados, tan monstruosos y tan ambiciosos, pues hay cosas que chirrían, porque además dentro de esta gente se suele sobreentender que están todos muy unidos y que son como una hermandad. ¿Cómo van a ser una hermandad si son auténticos demonios? Es decir, son gente que no, digamos que colaboran entre ellos para obtener determinados réditos, pero en el momento que tienen esos réditos ya directamente confrontan. Es decir, no hay una gobernanza mundial porque digamos que hay intereses cruzados entre ellos mismos. Entonces, uno querrá más que el otro y en el momento que, bueno, lo estamos viendo en el ámbito de las empresas, de los grandes holdings, como poco a poco van desapareciendo para generar un núcleo cada vez más reducido. Dentro de esos grupos había gente poderosa que ha ido desapareciendo, se han ido quitando de en medio. Y algunos de ellos estaban dentro de esas élites. Y quieren, básicamente esto, en su propio mundo, en su propia mentalidad, es un inmortal, solo puede quedar uno. Pues eso es a lo que se va, a lo que se deriva. Es decir, aquí se busca un orden mundial, un nuevo orden mundial, un solo gobierno mundial, lo que llamo yo muchas veces, un Weyland-Yutani. Es decir, cuando tú te vas a la película Alien, la empresa que gestiona todo el ámbito espacial se llama Weyland-Yutani. Pues esto es lo que se busca, Weyland-Yutani, solo que en este caso se llama BlackRock Vanguard, es decir, que son la misma empresa. Vanguard
tiene un importante porcentaje de acciones que le da el control de la administración de BlackRock, y BlackRock lo tiene con Vanguard, con lo cual son esencialmente la misma cosa. Y esto es lo que hay, es decir, lo que básicamente quieren es tener mayor control e ir ganando cada vez más posición, ir reduciendo población, ir canalizando la población cada vez más a conductas individualistas separatorias, y aquello que les vaya estorbando, pues buscar la manera de crear con pequeños conflictos locales, pequeñas confrontaciones de cualquier índole, es decir, ya sea por intereses económicos o simplemente por separar. Es decir, el proceso divisorio de España, que se inició precisamente en el 78 con el auge de los nacionalismos, no tiene ningún sentido aparente. Es decir, cuando España, por así decirlo, pasa de la dictadura al proceso constituyente, el restablecer los nacionalismos que estaban extintos no tenía ningún sentido. ¿Por qué se reafirman y se potencian los nacionalismos? Porque había un interés separatorio. Porque ya Henry Kissinger se lo dijo claramente a Carrero Blanco, que una España unida era muy peligrosa y no se podía consentir. Esa es la razón fundamental por la que Carrero Blanco saltó por los aires, porque Carrero Blanco lo que buscaba era una España unida y una España fuerte, desarrollando el proyecto que ya en su momento Franco tenía establecido, que es el que España tuviera la bomba nuclear, obviamente. Eso, lógicamente, a Estados Unidos no le interesaba en absoluto, y básicamente cuando llegó Kissinger ya el plan estaba definido, a Carrero Blanco ya tenía la sentencia de muerte y le vino a dar como una pequeña oportunidad para decir, mira, retráctate y así todos están amigos. No se retractó y su coche voló por los aires y la gente lo sigue aplaudiendo como si fuera un acto heroico de ETA. Bueno, en fin, eso también hay mucho que hablar. ETA en ese momento era muy débil. Había hecho tenía 4 atentados previos y unos cuantos más durante la dictadura, pero realmente no tenía capacidad, ni infraestructura, ni medios para hacer lo que hicieron. Y casualmente la alcantarilla desde donde se llegó para trazar el túnel es la más vigilada ya entonces de toda España, que es la que está justo enfrente de la embajada americana. Es decir, no sé si habéis pasado. En este programa expusiste la solución a esto, o sea, nos quieren empobrecer como sociedad, recaudando impuestos, e incluso si cobras el paro ahora mismo, te quieren cobrar los impuestos del paro para hacer la declaración de la renta. Uno de los medios es, lógicamente, eliminar el dinero en efectivo, porque tú puedes trabajar en B, oye, no declaro, como no declaro, soy solvente, y entonces ahí ellos eso no lo pueden controlar. Por eso también el eliminar el dinero en efectivo y que todo se genere de forma digital. Ahí no hay escapatoria posible porque está todo declarado, etc., ¿no? Base a eso, claro, es una idea rocambolesca, pero imagínate que de rocambolesca, de sencilla que es, de que mañana mismo dejamos de pagar nuestros impuestos y el Estado se cae. Y como el otro día estuve en el congreso de este fin de semana y aproveché para hablar con Mateo de Policías por la Verdad, y le propuse la idea de por qué no se genera una policía privada. Entonces yo sí que voy a pagar impuestos. Si se genera una policía privada que sí vele por nuestros intereses y sea una policía, pues la Policía Nacional del ciudadano, yo sí que estoy dispuesta a pagar mis impuestos. Pero si no es así, entonces, lógicamente, no voy a pagar. No voy a pagar. Por eso me hace gracia, porque al final... un momentito que meto a Chema, que no puedo hacerlo, soy mujer, pero no sé hacer 2 cosas a la vez. Entonces, claro, la idea es, dejamos de pagar impuestos mañana mismo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuaría esta gente si tomáramos la determinación de mañana mismo destinar nuestros impuestos, porque lógicamente esta infraestructura se tiene que mantener, los sistemas se tienen que mantener, el sanitario, el escolar, el policial, o sea, todo esto, mientras haya gente mala, tenemos que tener estos sistemas que protejan al ciudadano. Entonces, claro, o sea, ¿qué pasaría mañana? ¿Cómo actuaría un psicópata, Daniel, si mañana se le quita el poder adquisitivo? O sea, si le dejáramos en bragas y no recibieran ni un solo euro, dólar en sus instituciones bancarias. Bueno, el psicópata... yo tengo que pensar en el psicópata de andar por casa, e intentar trasladarlo al que está en el poder. El psicópata no se lo tomaría nada bien, naturalmente.
porque para él es tu obligación. Como buen ciudadano tú tienes que contribuir, por lo tanto debes ser castigado. Puedes esperar cualquier cosa. No sé, ya no tienen dinero para mantener esa infraestructura. La policía se ha sublevado, ha decidido noblemente y éticamente decir que ya no quieren trabajar para psicópatas, sino que quieren trabajar para el ciudadano. Y el ciudadano dice, yo mi dinero no lo voy a ingresar en ninguna institución, o sea, lo elimino de mi cuenta, yo genero mis ingresos porque tengo una vocación, tengo un don y hago intercambio de vecino a vecino con cosas que tú tienes, cosas que yo tengo. Ese dinero, digo, policía privada, pago a la policía privada. Ese dinero, medicina realmente que haga prevención y no paliación y cree enfermedad. Alimentos a los agricultores que cuiden los alimentos que ingerimos. Claro, o sea, estamos hablando de que es un cambio radical, o sea, y lógicamente sabemos que es imposible a día de hoy con el nivel de conciencia que manejamos actualmente y con el nivel de manipulación en el que vivimos. Ahora, es la gran solución, porque sería la gran solución, pero... Es la solución, sí. Entonces, pero ahora estoy pensando, intentando recordar, ¿ha habido algún caso en la historia que haya pasado algo similar? No ha pasado. Es decir, que hoy en día, por ejemplo, ¿qué pasa si dejas de pagar a la policía? ¿Ha habido algún caso que la policía se haya rebelado con todo el cuerpo de policía contra el gobierno? No sé si me explico, es una cosa bastante... a mí me suena como una película. Sí que hay ejemplos en el pasado de rebeliones por parte de militares, incluso del pueblo llano, porque había una conciencia diferente de quién ostentaba el poder. Cuando el poder lo ostentaba la realeza, había un objetivo claro y una persona clara a quien señalar, como culpable y como responsable. Es decir, cuando Felipe II, por ejemplo, impuso el diezmo, es decir, cobrar el 10% de lo que tuviera la gente la apedreaba por la calle, le lanzaban piedras, el pueblo llano. ¿Por qué? Porque sobreentendían que eso era un abuso por parte de un individuo. Es decir, y hay más ejemplos en la historia, de hecho, ejemplos mucho más duros. Es decir, a lo largo de la historia, cuando tú estudias a los tiranos de Roma, te das cuenta que nunca son longevos. Es decir, ya sea porque el pueblo se rebela, ya sea porque se rebelan se rebelaba el Senado o porque se rebelaba directamente su guardia. O porque era pagada su guardia para que lo quitasen de en medio porque aquello ya era un desastre total. Pero sí que hay ejemplos. El problema es que ahora lo han jugado muy bien. Es decir, cuando tú tienes un responsable, una cabeza a quien señalar, entonces es muy fácil a quien señalar. Cuando todos somos parte del sistema, cuando esto es un sistema democrático, por eso todos hablan de la democracia, porque claro, tú al que has puesto ahí no está ahí porque se haya impuesto, tú le has votado. Y estamos en un juego limpio llamado democracia, donde realmente como todos somos partícipes, porque la democracia es el ejercicio del pueblo para su gobierno, entonces ya no tenemos a quien señalar salvo a nosotros mismos, porque nosotros somos responsables de que un mal gobernante esté, entonces tenemos que aguardar nuestro tiempo correspondiente o esperar que los políticos busquen la solución a través de una moción de censura o cualquier cosa. Cedemos el poder, porque es de todos. La democracia somos todos, Hacienda somos todos. Como todos somos todos, entonces no hay nadie a quien señalar y no hay una responsabilidad porque, claro, somos todos culpables. Y como además estamos adoctrinados a que como yo levanto la banderita del partido X y tú levantas el del partido Y, entonces da igual que los míos sean unos ladrones hijos de puta. Si los tuyos han robado, los tuyos han robado. Los míos, bueno, han robado, pero... Joder, es mejor que no entre... Como los tuyos. No vamos a permitir que gobierne la ultraderecha. Es decir, este tipo de mierdas. Entonces es así, por eso es tan difícil. Y porque además llevamos mucho tiempo donde cuando, en el pasado, cuando tú tenías un problema y alguien, pongamos por caso, entraba en tus tierras y te robaba las patatas, tú llegabas, sacabas tu escopeta de postas, le metías 2 escopetazos de sal y ese tío se acordaba de ti el resto de su vida. En este momento y durante ya mucho tiempo hemos delegado todo esto al Estado. Es decir, ¿quién nos protege? El Estado. ¿Quién nos defiende? El Estado. Cuando estás en la escuela y alguien te pega una colleja o abusa de ti, ¿a quién se lo dices? A la profesora. Tú no tomas medidas porque tú no debes tomar medidas porque eso está mal. Es
Eso está mal, no se se educa. empeñan tanto en quitarnos la legítima defensa. Por eso ahora mismo en España un ciudadano que se defiende ante un criminal, o sea, es llevado a la cárcel y el criminal se va de rositas. ¿Esto qué es? O sea, increíble. Nos quieren quitar la legítima defensa. ¿Qué es lo primero que hizo Fidel Castro cuando entró en el para poder? utilizarla, lo que no la utilizamos. Cuando Fidel Castro entra en el poder y toma posesión del mismo, una de las primeras cosas que hace es quitar la licencia de armas a todos los ciudadanos. Les priva del uso de cualquier arma de fuego. Pero es que en Cuba ahora mismo puede ser sancionado por tranquilamente llevar un cuchillo de cocina por la calle. Es decir, básicamente quita, por eso la gente dice, ¿cómo es posible que en Cuba no se rebelen? Porque en Cuba no tienen noción de cómo rebelarse. Es decir, los tiene muertos de hambre, los tiene dependientes de un rancho, una cartilla de racionamiento que les da una auténtica basura para comer. Hay una cosa que mucha gente no sabe. En Cuba estaba una de las cañadas de vacuno más productivas de toda Latinoamérica. Es decir, había un montón de vacas y el ganado vacuno de Cuba era famoso por su calidad. ¿Qué es lo que hizo Fidel Castro? Quitarlo de en medio, suprimirlo, para que la gente no pudiera tener acceso a proteínas, a carne roja y proteínas de calidad, para que la dieta fuera deficiente. Es decir, los procedimientos que están empleando no son nuevos. Simplemente están aplicando un sistema preestablecido que funciona muy bien y que además han ido perfeccionando con el tiempo. Yo, en su momento, intenté levantar a los autónomos porque lo que está viviendo un autónomo en este país es lo más absurdo e injusto que pueda ver persona alguna. Y cuando yo planteé la solución, que era simplemente deja de pagar, es que no quiero líos, es que no quiero problemas, y es que no hay manera de hacerles entender que el problema ya lo tienen. De que el problema ya lo tienes, que es que cuando a mí me decían cosas como, no, vamos a hacer una huelga, yo, una huelga de autónomos. Tú eres tonto. O sea, una huelga de autónomos, es decir, tú vas a hacer una huelga de autónomos, paras tu negocio, peluquería Rossi, cerrada, hostia, qué putada le supone eso a Pedro Sánchez. Es decir, si quiere que tus negocios cierren, si los que están gestionando todo esto, BlackRock y compañía, los jefes de Sánchez, quieren acabar con toda pyme y con todo comercio pequeño para tener la potestad de todo. Es decir, para decidir qué es lo que comemos, decidir qué es lo que bebemos, decidir qué es lo que escuchamos, decidirlo todo ellos. Es decir, ¿qué huelga vas a hacer? Es decir, y si ya planteas una huelga, plantea una huelga a la antigua. O sea, plántate, saca la guadaña y líate a palos. Es decir, si no, no te va a escuchar nadie. Porque lo de los agricultores lo avisé. Digo, van a hacer una guerra de desgaste. ¿Qué estuvieron haciendo? Llegaban los agricultores con sus tractores, con sus cosechadoras, se plantaban por Madrid y ¿qué hacían los otros? Vale, por aquí no podéis estar, a circular por el otro lado. Ah, que no queréis, vale, multa, 6.000 pavos. Suma el gasto de diésel, suma el que no estás trabajando tus tierras, suma las multas y tienes a la mitad de los que estuvieron allí temblando, pagando todo lo que ahora en este momento tienen que pagar. Una guerra de desgaste. ¿Le preocupó esto a Sánchez? No. Le digo igual. Pasó en Holanda exactamente igual. Hicieron lo mismo. Pasó en Francia exactamente igual. Ah, que llenáis los ayuntamientos de mierda. Vale, muy bien. Venga, llenarlos de mierda. Aguantamos. Vale. ¿Os habéis cansado? Ya no podéis soportarlo, ¿no? No lo podéis sostener. Vale. Ahora os cambiamos. Os damos unas ayuditas, tal no sé qué, pero cambiamos la ley y os metemos la ley de protección de la naturaleza. Esto va a reventar el campo. Es así. La única forma y la mejor herramienta que tenemos es dejar de pagar. Dejar de pagar. También te digo, si eso prosperase, pongamos por caso que conseguimos que en un país tan dormido como España, semejante cosa prosperase. Que la gente dijera se acabó. Que sacaran la pasta de los bancos. Es decir, eso ya de buenas a primeras provoca un corralito de la hostia. Es decir, hay un detalle de por qué yo no creo que las monedas digitales vayan a ser inmediatas. Por una cuestión muy sencilla de algo que escuché el otro día en un programa de ámbito económico, en un canal económico. Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores del mundo, está comprando una cantidad y sacando una cantidad inusitada de dinero en efectivo. Es decir, dólares cantantes y sonantes. ¿Por qué Warren Buffett está sacando dinero? ¿Por qué está cogiendo y almacenando grandes cantidades de dinero? Porque seguramente está haciendo la previsión de una potencial, pongamos por caso, una potencial caída de los sistemas electrónicos que haga que todo el tránsito digital se vaya a la mierda. ¿Quién va a poder sostenerse? Aquel que tenga dinero en efectivo. Si tú no tienes dinero en efectivo, no tienes con qué pagar nada.
Es decir, hay otros factores, es decir, si realmente hay una caída del dinero digital y hay problemas con el ambiente digital o hay un corralito, tú tienes dinero, los demás no. Entonces, esas son las cuestiones. Por eso es tan importante y por eso yo cuando busco información siempre me baso en los canales económicos, porque todos aquellos que buscan inversión en bolsa, este tipo de cosas, tienen que estudiar muchas variables. Y esas variables, pongamos por caso, tú sabes que hay un terremoto, qué sé yo, en Indonesia. Y sabes que en Indonesia se producen X productos. Tú sabes que ese terremoto va a provocar una caída, un detrimento de esa producción o de esa exportación. Entonces tú sabes en qué tienes que invertir o no. Es decir, todos esos factores los analiza muy bien y de una manera muy objetiva. Entender todo esto te hace entender por dónde van a ir los tiros. Es decir, una cosa es lo que te cuentan los medios, que es todo basura. Otra cosa es lo que te cuentan los políticos, que es igual otra basura. Y otra cosa es la realidad efectiva de lo que está pasando en el mundo económico, donde está la pasta. Y ahí cambian las cosas. Y esas son las cosas que hay que escuchar. Y es lo que la gente no comprende. Es decir, vuelvo al tema central. Cuando nos estamos basando o buscamos el hecho de decir, vamos a conseguir una revolución real en España, vamos a conseguir que la gente se rebele y que deje de pagar y tal. Bueno, ¿qué sucede? España se queda temblando. Es decir, aquí tiene que haber cambios drásticos, rápidos. La mejor solución es, o lo mejor que podría pasar, es hacer reacción y cambios por encima de lo que los de arriba mandan. Ahora bien, esto supondría un efecto contagio a otros países. Y eso los que realmente mandan no lo quieren. ¿Qué buscarían a lo mejor? ¿Qué podría suceder? Porque lógicamente algo así provocaría un cambio drástico de gobierno, nuevas posiciones. Pues a lo mejor podrían provocar o buscar un conflicto directamente con nosotros. No pueden hacer eso porque somos parte de la Comunidad Europea o somos un miembro de la OTAN. Y ya se buscarán la excusa para decir, no, es que España es un régimen prototerrorista o no sé qué, cualquier historia. Es decir, todos estos factores son lo que hay que analizar. La cuestión es, ¿realmente les va a dar tiempo a reaccionar? Si hay una reacción de ese tipo, ¿podría cambiarlo todo? Sí. ¿Podría ser el motor del cambio en todas partes? Sí. Si nosotros actuásemos de una manera uniforme, racional y cuerda, se podría cambiar todo. ¿Se puede hacer en este momento? No. Lo tengo clarísimo. Después de... Como bien has dicho, Chema, no es viable ahora mismo. O sea, no es viable este tema. O sea, con lo cual, ya sabemos que ahora mismo no es viable. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si esta parte tan resolutiva e inmediata no es viable ahora mismo, tampoco estamos preparados con infraestructuras preparadas para que realmente eso sea reemplazado de forma rápida. No estamos preparados para eso. O sea, la gente, esto es como la reina que se mata fuera del enjambre, el tema de las abejas, por eso lo de oveja o abeja, es apasionante. O sea, si se mata la abeja reina, ya el enjambre se descontrola, porque el enjambre sigue unas directrices, hay una conexión directa. Bien, como el enjambre no está preparado en ese momento y no hay sustituto, para que realmente eso siga funcionando, lógicamente, pues estalla en un caos. Ahora mismo no estamos preparados para eso porque estallaría todo en un caos porque la gente no está preparada. Pero ahora mismo, siguiendo los pasos, entre la gente que realmente sí es consciente, entre la gente que sí realmente sabe qué es lo que está pasando en este país, ¿cómo nos podríamos organizar? ¿Qué podríamos empezar a generar y a crear para que en el momento determinado que se decida, oye, aquí no se paga ni un duro más, o sea, eso pueda emerger y pueda ser sustituido inmediatamente por el siguiente sistema, que sería la sustitución de la siguiente reina? O sea, esta reina no vale, no sirve, no cumple su función, fuera, la eliminamos y incorporamos y ponemos la que ya está preparada y pasa al siguiente nivel. Ahora, ¿cuál sería el paso que tendría que hacer la gente consciente, la gente que realmente ya ha trabajado no solamente la parte física, sino también la parte espiritual? Aquí no se vale de sé lo que está pasando, pero no me muevo de la parte material y física, sino tengo una parte espiritual que tengo que trabajar, una parte energética. Somos más que una materia, todo es energía, todo es éter. Ahí se puede co-crear ciertas cosas y pues se puede manifestar ciertas cosas. ¿Cuál es el paso de los conscientes? Vamos a llamarlo así. ¿Cuál es el paso de los yo lo que haría ahora mismo dentro de la materia? Porque, claro, el problema que
ya sabéis que yo me he dedicado a entrevistar gente de los conscientes y gente que está más a nivel terrenal. Al final hay una incongruencia total en las dos partes. O soy muy consciente y plus y amor para el salón, o soy muy terrenal y no veo nada más que salir y manifestarme y salir a la calle y liar la parda. Entonces, equilibrio y sinergia, eso es clave para que un ser humano realmente encuentre un potencial innato y pueda generar algo sustancioso y algo realmente que ejerza algo de verdad, un poder real. Entonces, siguiente paso. Vamos a analizar este siguiente paso que tendría que hacer una persona consciente. Yo haría lo siguiente, y es lo más sencillo, y además tenemos el reflejo en ellos. Es decir, cómo funcionan ellos, cómo establecen todo esto a lo largo del tiempo y cómo lo predeterminan. Establecen sociedades, grupos que tienen un conocimiento superior y que van por así decirlo, transmitiendo y que van colocando los suyos en los grupos de poder. Estamos hablando de, todos sabemos, podemos hablar de la masonería, podemos hablar de los cruces a otro nivel, el ámbito Illuminati, que es hay mucha más literatura que realidad, porque no deja de ser una francmasonería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que establecería yo? Un conjunto de unidad que actuase a 3 niveles. Es decir, que no olvidase el terreno espiritual, pero que digamos que quedaría reducido a las personas que realmente tienen esa convicción. Un aspecto intelectual y un aspecto material de actuación. Es decir, establecer una sociedad como un panel donde hay niveles y grados y personas que están estableciendo ese trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer una estructura sólida, tremendamente unida, con un fin superior al del propio individuo, y que al mismo tiempo tenga sentido y que pueda actuar con el tiempo en una sociedad, dentro de la propia sociedad, que pueda generar un control, un lobby al ámbito político, al ámbito económico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo del Club de Lucha, una de mis escenas favoritas, que es cuando está el comisario de policía que acaba de hacer una declaración y se está jactando de una serie de detenciones de miembros del club. Y de repente los camareros del restaurante van detrás de él, entran en el baño, le trincan, le ponen una goma en las pelotas y le dicen que, textualmente dice, somos aquellos que te protegen, somos los que te servimos, somos los que educamos a tus hijos, estamos en todas partes, deja de jodernos. Pues básicamente sería eso, de una forma a lo mejor más sutil, pero es así, es decir, ¿quieres cambiar todo esto? Tienes que infiltrar. Tienes que coger a aquellos que están dentro del sistema, no en el ámbito político, porque el ámbito político lo que hay que hacer es controlarlo con las herramientas, es muy fácil. Al político básicamente se le controla a través de los votos. Es decir, mira, verás, nosotros gestionamos 1,5 millones de votos, eso puede hacer que tú ganes unas elecciones. Nos vas a besar el culo. Y vas a hacer esto, esto y esto. No lo haces, ahora mismo voy a coger, y como tengo esta información, porque resulta que tengo gente que está metida en diferentes puntos, ámbitos policiales y demás, sé de ti esto, sé de ti esto, sé de ti esto, sé de ti esto. Y todo eso que sé, tienes 2 opciones. O me ayudas o te jodo la vida. Así es simple, es decir, hay que tratar a la basura como lo que son, basura. Y hay que utilizar la basura como lo que son, elementos para conseguir un medio. O para conseguir un fin y que ellos sean un medio para ese fin. ¿Cómo se hace todo esto? Estructurando, buscando los más válidos, realmente generando una unidad y entendiendo todo esto desde una concepción netamente, o sea, la base tiene que ser netamente espiritual, tiene que haber un sentido espiritual del por qué se hace. Es decir, del mismo modo que ellos persiguen la unión en lo que llaman la singularidad, que es el despertar de la máquina, la fusión entre la tecnología y el hombre, como método para perdurar como siempre. Es decir, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, de los que estamos hablando en este momento, y muchos de los que nos puedan estar escuchando, nos conozcan, buscan o persiguen el convertirse en un androide, en un cyborg, fácilmente controlable. Es decir, si tú lo que quieres es perdurar aquí, para perdurar aquí vas a hacer una fusión hombre-máquina, que es lo que ellos están difundiendo, lo que ellos persiguen. Esa difusión hombre-máquina, en el momento que tú eres alguien de la calle, como somos ahora, implica un chip en tu cerebro. Ese chip en tu cerebro se puede apagar inmediatamente en el momento que dejas de molestar ese sistema de control perfecto. Ahora bien, si tú del mismo modo que ellos tienen su replicación del ámbito espiritual
a través de la tecnología, que es como ellos lo entienden, nosotros tenemos una concepción de la espiritualidad tal y como yo entiendo que debe ser. Es decir, ¿qué es la espiritualidad? Es la proyección del ser a su esencia más pura, es la conexión directa con la fuente, con Dios, llámalo como quieras. Es decir, ¿qué es lo que eso realmente trae? ¿Qué es lo que ese trabajo consigue? Consigue realmente que tú te conviertas en algo muy superior, incluso en el terreno físico, de lo que puedas concebir, de lo que puedas llegar a entender, a comprender. Y eso realmente es el gran desafío. El coger realmente decir, tengo capacidad para controlar mi realidad. Tengo capacidad para conseguir lo que se llaman milagros. Tengo capacidad para convertir las realidades de otros en otras cosas. Y tengo la capacidad de transmitir y comunicar a otros cómo hacerlo. Es decir, ¿es esto posible? Sí. Yo creo firmemente en ello. La cuestión es que nos han educado durante mucho tiempo a que cuando tú tienes esa parte más despierta, cuando tú tienes esa parte más latente, te dicen, no, esto es mentira. Esto es mera imaginación. La cuestión es lo que yo siempre digo, ¿qué es la imaginación? ¿Qué son los sueños en realidad? ¿Qué es todo este terreno? Es decir, ¿por qué en ocasiones cuando tú penetras tanto o penetras en gran profundidad en todo este terreno, cambian cosas, cambian realidades, cambian personas, aparecen, suceden cosas, llega dinero? Es decir, todo esto que ahora también está tan de moda y que tan mal explicado está. Es decir, ¿qué sucede cuando todo esto, en vez de hacerlo, por supuesto el desarrollo es individual, pero qué sucede cuando todo esto se empieza a generar y creas una comunidad consciente? Que eso genera un egregor, y ese egregor es gigantesco. Y además hay una cosa que tiene mucho que ver con la ley de... Vamos a lanzar un egregor, porque aquí viene un episodio que hicimos Daniel y yo sobre depredadores de depredadores. ¿Te acuerdas de aquel episodio? Vale. ¿Te acuerdas de lo que hicimos, de cómo movimos la energía a nivel etérica no a nivel físico? Porque aquí a la Monclona no va a ir nadie a coger a Pedro Sánchez, cogerlo del cuello o llevarlo a la guillotina como se llevó a María Antonieta, sino que lógicamente estamos trabajando con la energía, somos seres espirituales, sabemos cómo se maneja la energía, tenemos una intención determinada y queremos que ese individuo salga del poder y queremos lo peor para él, ya que él quiere lo peor para nosotros, así que hicimos un trabajito con Pedro Psicópata Sánchez para quitarlo del medio. O sea, lo hemos hecho, pero somos dos personas. A lo mejor alguien más lo habrá hecho y se le habrá ocurrido la idea de trabajar a nivel energético para eliminar este individuo. Pero al final, o sea, tanto hay víctimas como depredadores, como tienen que existir los depredadores de depredadores para que, lógicamente, se puedan controlar esta estirpe de alguna forma, ¿no? Depredadores de depredadores. Sí, Daniel. Y de todas formas, yo estaba escuchando ahora, estaba pensando que tanto la orden de Rosacruz, la masonería, también es básicamente eso, no es todo malo, como la gente piensa. No lo es. Otra cosa es que hayan sido infiltradas y manejadas por gente, desde dentro. Pero el objetivo, y de hecho el conocimiento espiritual, iniciático, hermético, antiguo, se mantiene en esas órdenes. Sí. El tema es que ellos lo tienen y nosotros no lo tienen, y hay que traspasarlo al resto de la población. Casi siempre ha estado oculto de la población en general, pero incluso hoy en día muchos miembros de la masonería están en una especie de club de subnormales que no hacen nada, hacen un par de rituales y punto. No conocen realmente la profundidad, no conocen siquiera el simbolismo de lo que están haciendo. O sea, se podría hacer algo así, o incluso se podría utilizar a la misma estructura que ya existe. ¿Me explico? Sí, cierto. Sí, lo que pasa es que lógicamente tiene que haber gente que piense como nosotros. Exacto, tiene que haber gente que piense como nosotros y que además tiene que haber una especie de criba interna. Porque eso es lo que le ha pasado a todos. Han sido infiltrados. Sí. De hecho, a ver, cuando tú estudias la propia... Tengo más simpatía incluso ahora, que he estado estudiando este último año sobre los acruces, cámara, masonería, etcétera. Por ellos que no por ejemplo, por los jesuitas, que son mucho peores. Porque es una organización totalmente malvada desde el principio. Digamos que ellos tienen ya su sistema de control dirigido hacia el mal. Y han infiltrado a todos.
Realmente es eso, es decir, el sentido originario de la masonería es al fin y al cabo eran agrupaciones de gremios, era una agrupación gremial. Y estas agrupaciones gremiales simplemente se desarrollaron luego con una concepción mayor y vinculado con el hermetismo. Es decir, el desarrollo del hermetismo, que es la clave de todo esto. Es decir, la tabla esmeralda es la clave fundamental para entender la realidad. Y no es tan complicada. De hecho, el Kybalión, que mucha gente lo considera tan complejo, no es nada complejo. Entender las leyes universales es sencillo. Y por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho citar la ley del péndulo. Hay una cuestión simple. Cuando digamos que el poder está sostenido en la gente más oscura, hay una concentración de poder en este lado y hay mucha gente situada en este lado. En el medio está la mayoría que no se entera de la misa a la media. Y quedamos unos pocos que tenemos, por así decirlo, a disposición de ese otro extremo del péndulo. ¿Qué hace el péndulo? ¿Qué hace el universo en estos casos? Equilibrar. Es decir, si toda la energía tiende hacia este lado y hay mucha gente en este lado, entonces aquí esa energía se concentra en unas pocas personas, con lo cual pocos pueden hacer lo mismo que muchos. Luego ya, cuando eso se estabiliza, se regula. De hecho, una de las cosas que llevo avisando desde hace mucho tiempo, con toda esta tendencia progresista, woke, toda esta bazofia perversa, está extremando el péndulo hacia un lado. Y está empezando ya el péndulo a caer al otro extremo, que es igualmente malo. Es decir, pero yo lo llevo avisando. Es decir, detrás de esto viene un conservadurismo, un reaccionarismo sin precedentes. Sin precedentes. Es decir, los chavales que ahora mismo tienen entre 8, 10, 15 años, que están comiéndose toda la basura de esta chusma en los colegios, están generando un odio, un desprecio y una rabia, una inquina a todo esto que yo no he visto nada igual. Es decir, hablo con amigos míos que están en el ámbito educativo y dice, es que realmente te ves a chavales que están hablando en términos que yo no escuchaba de mis padres, lo escuchaba de mis abuelos. Es decir, es que además esta gente se centra en que si fascismo, que si no sé qué, todos los cuentos de siempre. No, lo que viene es nuevo. Es decir, lo que viene es totalmente nuevo y es peligroso. Y les va a arrasar, es decir, va a arrasarles completamente. Pero es que además les va a arrasar porque es lo que ellos han provocado. El problema es que si bien este extremo es malo, este otro extremo es igualmente malo. Es decir, lo que nosotros tenemos que procurar es mantenernos en el centro y que tanto aquí como aquí no nos afecte o nos afecte lo menos posible. Pero realmente es eso, es decir, esto es lo que se ha gestionado. Yo creo que realmente... Ese extremo que dices tú, ese extremo ya está previsto. Sí, sí, por supuesto. Es que ellos conocen las leyes, es decir, estas leyes ellos las conocen, por eso no hay nada que hagan de forma casual, por eso las fechas siempre son 11-11, 9-11, el 33 por todas partes, ves los periódicos y ya te descojonas. Ves las series de televisión el otro día, no son 30, son 33. No, es que 33, es que hay 33 heridos, hay 33 muertos, y dices, venga ya, iros a tomar por culo, ¿sabes? Es decir, es tan obvio que realmente cuando ya conoces más o menos los códigos, te das cuenta que es una constante, porque ellos funcionan con estos códigos, porque ellos conocen esas leyes, porque ellos además conocen esas leyes como la ley del karma y saben perfectamente que cuando van a hacer un estropicio tienen que avisar de alguna manera. Lo hacen de una forma sutil, pero te avisan. Te dicen, no, mira, te vamos a poner unos pinchacicos que son para curarte, pero que en el fondo no te van a curar. Porque mira, hay algunos problemillas dan. Es decir, yo no te voy a dejar ir al cine, no te voy a dejar ir a restaurantes si no te lo pones. Te voy a joder la vida todo lo que pueda pues, si no te lo pones. Pero oye, tú mismo, que tú eres el que elige, ¿sabes? Y es lo que han hecho. De hecho, esto que está sucediendo ahora mismo, que están estos hipócritas diciendo, no, sí, aquí las responsabilidades son del propio ciudadano. Aquí se dio a elegir. Aquí se explicó que era un fármaco experimental, por lo tanto, si tienes problemas, jódete. Es decir, esto es lo que hay. O sea, y es la forma porque conocen la ley. Los políticos no, estos no se enteran de la misa a la media. Alguno hay que sabrá y que estará metido en algún grado de alguna logia y sabrá de lo que se está hablando, pero la mayoría no saben una mierda. Y simplemente pues le dicen, por aquí, mira, si haces esto, te van a caer un piquito de 3 millones. Hostia, sube el piquito a 4, venga, vamos a hacer un Feijóo. Vamos a coger y que en Galicia, si tú no te pones el pinchito, te meto 50.000 pavos de multa. O sea, es así. Pero es gracioso, pero es que es así. Es decir, realmente es tan descarado. Películas.
series, los informativos, los periódicos, todo es numerología, todo es simbolismo. Es decir, cantante de turno, no sabe ni lo que está haciendo, pero le han dicho, no, tú haz esto, tápate el ojo. Es decir, ¿por qué luego no? A que queda guay en las fotos, sí, queda guay en las fotos. ¿Y por qué lo hago? Pues, para el álbum, ¿sabes? Es decir, la gente culpa al cantante, el cantante simplemente es un objeto. Habrá quien se entere de lo que está haciendo, pero la mayoría no tienen ni puta idea. Me tengo que desplazar porque no me llega aquí el cable y tengo que ponerle la batería. ¿Hasta qué punto llega la simbología? En uno de mis últimos directos hablé sobre los 4 jinetes del apocalipsis y me llamó la atención de que me dijeron, dice, la guerra no es verbal, no es física e incluso no es energética, es simbólica. O sea, ellos utilizan símbolos constantemente para penetrar en nuestro inconsciente. ¿De qué manera podemos utilizarlos nosotros para penetrar en el suyo? Hay una cosa importante, que el símbolo también es una guerra energética y material y de todo, y espiritual. Un arquetipo. Para mí la primera defensa, yo siempre digo lo mismo, es conocerlo. Cuando tú lo conoces ya no tiene efecto. Es como un truco de magia, un mago que te hace un truco, pero si conoces el truco, ya no te puede engañar. ¿Explico? Eso es muy importante. O sea, le quitamos poder a su simbología. O sea, el tema es, sabemos que la simbología tiene un poder y ellos lo utilizan en el nivel subconsciente, pero cuando ya eres consciente de la simbología, le quitamos ese poder. Pero podemos utilizar nosotros cierta simbología para realmente neutralizarlos a ellos, o ellos, como ya conocen el poder de la simbología, no les va a afectar. No, lo conocen, pero tú también lo puedes conocer si lo estudias. Lo puede conocer cualquier persona. Sí. Otra cosa es que la persona... ¿Pero les va a afectar si nosotros lo utilizamos o simplemente no les va a afectar? Porque realmente ya conocen el poder de la simbología. Ese es mi dilema. No estoy seguro, pero lo que sí que estoy seguro es que hay mucha gente que incluso aunque se lo expliques no lo quiere entender. Por ejemplo, el otro día a un amigo le expliqué una anécdota que es el asesinato de Lincoln y el de Kennedy, que sucedieron con 100 años de diferencia. Y hay una serie de casualidades, aproximadamente una veintena, que tú piensas, si tú vas por la calle y te cae 3 veces un rayo en la cabeza, sería todavía más probable que existan todas estas casualidades. Pero aún así la gente se lo toma como una cosa de frikis que no tiene ninguna relación con la realidad, con la vida cotidiana. Tiene toda la relación. Si tú no puedes ver eso, entonces cualquier cosa que te pongan delante no la verás. Y además esa es la mejor forma de responder algo, es ponértelo delante. Sí, de hecho, a ver, todo esto que procede, entre otras cosas, de la cábala es de los tantos elementos que el judaísmo se apropia, pero que no es suyo, es muy anterior. Es decir, existen cábalas muy antiguas, ellos simplemente adaptan la cábala a su propia idiosincrasia, a su propio lenguaje, pero la cábala es mucho más antigua. De hecho, la propia iconografía de los hebrea, si te das cuenta, es muy similar al lenguaje cuneiforme, es decir, con lo cual simplemente es una adaptación. Realmente es eso, es decir, aquí no hay un pueblo elegido, no hay un culto elegido, simplemente hay un conocimiento adquirido que va traspasándose por el tiempo y que algunos saben utilizar y otros simplemente hasta se ríen, como bien dices, en su ignorancia, que es lo que yo también entiendo. Y es algo que yo experimenté hace muchos años. Yo recuerdo que cuando era muy chaval empecé a jugar, por así decirlo, con la magia ritual. Y claro, yo cuando me compraba libros de este ámbito, grimorios, y veía aquello, dice, no, hay que a la hora concreta del día concreto, con la túnica tal y la vara de lapislázuli. Y digo, madre mía, tengo 17 años, ¿cómo coño me consigo yo una vara de lapislázuli? Y una túnica con hilo de oro, tal no sé qué. Claro, lo importante es el simbolismo, no el símbolo en sí. Esto lo decía muy bien Aleister Crowley. Crowley se dejó una fortuna en su momento en sus rituales, se hizo fabricar espadas de oro, tenía vara de lapislázuli, tenía todo. ¿Qué sucedió? Que con el paso del transcurso de su vida, él se arruinó y los rituales los trazaba con una carta, un círculo de sal en una mesa y un cuchillo de cocina, porque al final el simbolismo es lo que importa.
Yo me acuerdo que en una ocasión estaba realizando un pseudo ritual, la medida de lo que yo podía entender, y me vino una voz a la cabeza. No sé decir, era una voz que yo no asociaba conmigo mismo, pero tampoco puedo afirmar que no fuera mi propia cabeza. Y se me quedó grabado para siempre, porque lo que vi, la palabra que yo escuché fue simplifica. Simplifica. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista. Es decir, el ritual, el simbolismo, la astrología, todo esto tiene una representación. Pero en el momento en que tú eres capaz de ir más allá, es decir, en establecer una conexión más directa, ya no es necesario, porque si el contexto en el que nos movemos es matemático, es fractal, todo esto es una estructura ya establecida, del mismo modo que el lenguaje informático está compuesto por unos y ceros, eso cambiará cuando empiece lo que es la computación cuántica, porque funciona de una manera distinta, pero digamos que la computación actual funciona a golpe de un lenguaje binario y de unos y ceros. En el momento en que tú conectas directamente con la fuente, entonces directamente todo eso ya desaparece. ¿Cómo se hace? Pues realmente yo creo que ahí está el punto clave, que es el trascender. Es decir, el ir más allá de la trampa o de la realidad que entendemos como real. Es decir, en la realidad que entendemos como real hay reglas, y ahí es donde entra a jugar todo esto. En el momento que tú traspasas la regla, entonces ya no hay esos elementos, porque es mucho más libre. Con lo cual, pues hay dos formas de jugar. Una, saltando los códigos de la fuente, saltando los códigos y accediendo a la fuente, o dos, jugando con los códigos. Exacto. Es decir, ellos no van a acceder a la fuente, porque la fuente, no puedes acceder a la fuente cuando tú directamente eres lo opuesto. Es decir, la fuente es extraordinariamente limpia, pura. Es que además, a ver, descifrarlo, ¿cómo hacerlo entender? Es que es muy complicado. Eliminamos los programas, eliminamos la computación, vamos a llamarlo así de alguna forma, eliminamos los unos y ceros de la ecuación y directamente conectamos con todo lo que es y lo que somos. O sea, es una energía totalmente libre y tangible aquí y ahora. O sea, la energía está aquí y ahora. Sí. Y a través de la imaginación y a través de la intención propia, simplemente yo puedo trabajar con las manos, puedo trabajar con el pensamiento, puedo imaginarme una idea de algo. Base a eso ya estoy trabajando con la fuente, porque estoy trabajando desde la intuición, no desde la programación. Entonces, elimino la programación, cualquiera que sea, me da igual, llámalo astrología, llámalo numerología, llámalo lo que quieras. Programación fuera. Eliminamos programación y nos vamos directamente a lo que es una sensación interna de certeza y de conexión directa. O sea, es difícil de entender al principio, pero cuando ya lo has pillado es muy fácil, porque no necesitas tanta parafernalia, no necesitas saber qué es lo que te dicen que eres. O sea, tú ya sabes lo que eres, te identificas con lo que eres porque lo sientes, y ahí ya directamente conectas y haces lo que tienes que hacer, porque ya tú mismo fluyes con la realidad o con el éter, como le quieras llamar, con lo que está palpable y sutil en el ambiente. En principio es así. En la práctica no es tan fácil, porque estamos hablando de dos mundos. Uno es fenoménico, como por ejemplo esos conocimientos ocultistas. Ocultista quiere decir que estaba oculto, que descifran cómo funciona la realidad en la que vivimos, el mundo fenoménico. Pero lo que estamos hablando es de dar un salto al mundo trascendental. El mundo trascendental se experimenta directamente, y si no lo experimentas directamente, todo lo que podemos hablar es bla, 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 porque no hemos experimentado nunca. Es que tienes que llegar a experimentarlo. Es difícil de llegar a ello, pero cuando una vez lo experimentas y lo sientes, ya es innato. O sea, por ejemplo, a mí no se me para de aparecer. Ya no existe nada. Cuando llegas al mundo trascendental no hay separación, no hay identidad. No, de hecho, yo creo que lo más traumático de cuando realmente conectas es volver. Es decir, en cualquiera de las formas, cuando tú te mueves en espectros vibratorios diferentes, ya sea en el ámbito astral o te mueves de otras maneras, porque hay muchas maneras, realmente el drama es volver, porque en el momento que tú
te encuentras pues lo clásico, muchas de las circunstancias clásicas del astral, que es el poderte desplazar donde quieras con el pensamiento, el poder visitar lugares, el poder visitar a personas, el crear realidad en el acto, o sea, ese tipo de cuestiones. Cuando tú tienes esa sensación de libertad, cuando tú de repente la asociación que tú tienes no es contigo mismo, sino con tu esencia, es decir, no hay un cuerpo físico, sí lo hay, pero es diferente, es decir, eres tú pero no eres tú, es decir, no eres el tú con el que te identificas aquí. Yo recuerdo una experiencia que tuve que fue una mezcla de factores, fue un sueño lúcido, más allá del sueño lúcido, es decir, no fue algo buscado. De hecho, las mejores experiencias nunca las he tenido buscadas. Y recuerdo que tuve una experiencia extremadamente intensa, que no sé exactamente el tiempo que duró durante lo que es el periodo del sueño, pero que a mí me pareció largo en el tiempo. Es decir, mi percepción es que había estado viviendo eso durante prácticamente unas 24 o 30 horas aproximadamente. Cuando yo de repente despierto, suena el despertador y vuelvo a la realidad. Yo tenía 14 años en ese momento y recuerdo que de la rabia que me dio volver aquí, destrocé la almohada con los dientes. Porque volví a un mundo limitado, un mundo que en ese momento no me era nada fácil. Mi experiencia en ese momento no era nada fácil en muchos sentidos. Y fue realmente traumático. Es decir, la cuestión es el cómo conseguir que algo tan sutil tenga su proyección en un mundo tan vasto como este. Es decir, ¿cuál es la manera de hacerlo? Y yo creo que es eso, que hay las dos vías, es decir, el establecimiento, lo que ellos suelen realizar, o bien buscar una manera más directa, más compleja, y bueno, encontrar la manera de cómo hacerlo y conseguirlo. De hecho, la figura para mí más relevante en este terreno, por supuesto, es Hermes, y Hermes era un maestro de lo físico, de lo mental y de lo espiritual. Es decir, Hermes era la figura integral. Es decir, Hermes decía una frase que eso se me grabó la primera vez que lo leí, nunca lo olvidaré, que es el ojo en la estrella pero el pie en la tierra. Eso yo creo que es algo que hay que tener muy presente. Por supuesto está su famoso como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Es decir, pero para mí eso es menos importante que el entender que estamos aquí y que mientras estemos aquí, el pie tiene que estar firmemente ligado al suelo. Porque aquí, al fin y al cabo, estamos en esta experiencia, sea lo que sea. Sea una experiencia de aprendizaje o sea un encierro. Es decir, hay muchas teorías y realmente nadie sabe lo que sucede en realidad. Pero lo que sí es cierto es que estamos aquí. Y estando aquí hay que vivir la experiencia. Y mi objetivo, o al que yo aspiro, que desconozco si lo conseguiré, ojalá, es tener control sobre la experiencia. Es decir, llegar a un nivel siquiera remotamente cercano a lo que Hermes llegó, o si nos vamos a una figura a lo mejor más común al resto de la gente, el propio Jesucristo llegó. Es decir, Jesucristo era un maestro en estos aspectos. Es decir, su deificación ya es una cuestión religiosa, ya es una cuestión de coger a un iluminado y convertirlo en una entidad religiosa en función a unos intereses, pero realmente... No nos vamos tan lejos, tema Pachita sí. de Jacobo Greenberg, que tanto hemos investigado y hemos ahondado nosotros. O sea, eran capaces de manifestar un órgano en el momento, hacer una operación, abrir y suturar la herida y automáticamente la cicatriz quedaba cerrada. ¿Cómo explicamos eso? Sí, la cuestión, mira, con Pachita hay muchos detractores que decían que era una farsante, que falsificaba aquello. Y yo, bueno, siempre le digo lo mismo. Digo, vamos a poner que Pachita realmente no habría la persona, que Pachita no extraía un órgano, que eso que sacaba en sus manos, esa masa sanguinolenta, no era el órgano que ella decía. Vamos a poner que eso es cierto. Vale. Ahora explícame por qué la gente se curaba. Es decir, porque realmente, a lo mejor ella podía jugar con un truco, un truco de prestidigitador o de mago de espectáculo, pero realmente la gente que iba a Pachita se curaba. Es decir, hay una lista de gente que ha tenido problemas de salud que acreditan ese problema de salud y que después han acreditado posteriormente que tras pasar por las manos de Pachita se han curado.
Es decir, me es indiferente si Pachita realmente introducía las manos dentro del cuerpo, si manipulaba, si cortaba, me da igual. A mí lo que me interesa es el resultado. Por eso me incomodan tanto determinados debates que se forman ahora mismo dentro de la comunidad disidente sobre si tierra plana, tierra redonda, tierra tal. Digo, ¿queréis dejar de perder el tiempo en gilipolleces y centrarnos en lo que realmente nos afecta? Es decir, que la tierra sea de una manera o de otra, me da igual. Es decir, yo puedo tener mis ideas, yo personalmente no concuerdo con la teoría de tierra plana, pero me parece bien que la gente piense lo contrario. Ni redonda, ¿no? Ni redonda. Ni plana ni redonda, vaya. No, es que, sinceramente, como si es un toroide, es que me da igual, es que no es importante, porque vamos a centrarnos en algo muy sencillo. Si el universo es mental y todo es mente, entonces la Tierra será plana, la Tierra será redonda, la Tierra será un toroide y la Tierra será lo que genere la conciencia colectiva. Y punto. Es decir, si esto es tan real como aquello que tú generas con tu mente y hay una mente colectiva que lo genera, la realidad será aquello que tú crees. Y por eso juegan tanto con la programación, programación, porque lo que nos programan es lo que nosotros generamos a nivel inconsciente, pero lo seguimos generando. O sea, lo que iba a decir antes, a mí se me aparecen 33 por todas partes, sí. Los veo hasta en la sopa. Digo, desprogramo. O sea, programación por todas partes. Sí, sí. Esa es la programación que tienes. Tú no puedes salir de ese barco si no tienes el concepto en la mente. Y por otro lado, porque me he dado cuenta de que realmente soy programable y adiestrable, que en el momento que nos demos cuenta de que somos programables y adiestrables, entonces decimos, vale, ahora qué programación quiero y qué control quiero ejercer sobre mí. Y aquí es donde cambia nuestro mundo. Tomamos nuestro control, dejamos de ceder el control y a los psicópatas les pone tener el control sobre nosotros. A mí me pone quitárselo, que te ponga a quitarles el control, o sea, y hay miles de formas para quitarles el control, pues vamos a buscar quitarles el control, adquiramos nuestro propio control y aquí ya vamos a ver qué es lo que pasa, qué realidad creamos y qué es lo que sucede a partir de aquí. Sí, realmente es eso, es decir... Tenemos 10 minutitos, conclusiones finales. Estaríamos una hora más hablando, que lo sepáis. Realmente el solventar todo esto es utilizar todas las herramientas. Es decir, la herramienta mental, la herramienta directa, física, la actuación y la herramienta espiritual. Es que es eso, es decir, yo recuerdo que hace un tiempo hablar de ámbitos espirituales de la manera en la que hablo tan libremente, antes me costaba por aquello de que en el momento que tú hablas de según qué temas, inmediatamente ya tienes al elemento de turno con esto. Y realmente llega un momento en que te importa un carajo. Es decir, claro, los años se notan, la experiencia se nota y sobre todo el haber vivido los últimos 3 años, 4 años de la manera en la que lo hemos vivido. Es decir, yo creo que esto, a los que estábamos despiertos nos ha despertado mucho más, a otros los ha despertado completamente y a otros los tiene a medio camino. El que no ha despertado después de esto ya no va a despertar, ni aunque le caiga un cogotón en toda la cabeza. Pero realmente es esto lo que saco yo de positivo de toda esta locura que vivimos es de la hiperconsciencia que hemos desarrollado y del hecho de trazar un camino personal mucho más claro del que podíamos tener antes. Es decir, y sobre todo es eso, el perder el miedo, perder la vergüenza a muchas cosas, porque realmente te das cuenta hasta qué punto les importa muy poco, y yo tengo la conciencia, yo creo que todos tenemos la conciencia de que si hubieran querido jugar más duro, si hubieran querido encerrarnos en campos de concentración, si hubieran querido meternos de hostias por la calle, hacer que la gente nos apalizara o ponernos una pegatina identificatoria, se hubiera hecho perfectamente, la gente hubiera cedido porque estaban absolutamente ateridos de miedo y necesitados de ese estado protector que les condujese por el camino de la verdad y la vida. Claro, yo siempre pongo una frase que eso
tengo un amigo que se le ha quedado grabada, y es que es un hecho, es decir, tenían tanto miedo a morir que se han suicidado. Es decir, el miedo a la muerte les ha llevado a un suicidio efectivo, prolongado, o que afortunadamente no ha funcionado. Es decir, por diversas circunstancias, pero esta es la realidad. Y yo creo que eso ha sacado también el lado positivo de gente que incluso ahora, gente que se inyectó el veneno, realmente se han dado cuenta de que se la han jugado o han tenido problemas o han visto morir a parientes o han visto enfermar a gente en su entorno y se han dado cuenta que esto no puede ser. Y ha habido algo que se les ha activado. Por eso yo siempre estuve en contra de atacar a los vacunados. Es decir, básicamente porque la mayor parte de ellos no eran culpables de nada, simplemente estaban asustados o creían que esto era mucho más importante de lo que era. Obviamente, cuando esa misma gente se volvía contra nosotros, pues hombre, la rabia salía. Y es en cuanto ya te sale el veneno. Y yo creo que sacar ese veneno es importante, porque del mismo modo que fuimos prejuzgados, nosotros no deberíamos prejuzgar, porque ahora mismo lo que estamos viendo es el resultado de un atentado sin precedentes en la historia de la humanidad, de unos daños y de unas víctimas. Es decir, de hecho, estos cabrones se jactaban, tú ves algunos escritos, algunas cosas, de estas cosas que se filtran de ellos, de decir que, bueno, iban a probar por una serie de pruebas y testeos para que, pues esto, como si esto fuera un campo de pruebas darwiniano, de que aquellos más conscientes son los que van a sobrevivir y el resto, pues nos los quitamos de encima. Pues esto es así. Entonces, creo que eso ha sido importante y por eso esto es fundamental aprovecharlo, porque nos hemos quitado prejuicios, nos hemos quitado miedos, nos hemos quitado vergüenzas y sobre todo nos hemos encorajinado de una manera notable, de tal modo que si ahora mismo quisiera intentar algo similar, la reacción nuestra ya no sería decir no, la reacción nuestra ya no es no, es inténtalo. O sea, es que esta vez te va a costar muy caro todo esto, es decir, lo vas a intentar, pero es que yo no voy a limitarme a decir no, es que yo voy a ir a por ti. Es que todo lo que intentes hacerme a mí, te lo voy a hacer a ti. Y me da igual si me jodes la vida, si me arruinas, incluso si me matas, te voy a llevar conmigo. Allí donde me quieras llevar, te voy a llevar conmigo. Y eso creo que sí que son conscientes. O sea, se han dado cuenta que un conjunto de irreductibles galos, que además en este momento han crecido, porque antes éramos 4 monos y ahora no es así, ahora somos muchos más. Y eso es lo que ahora mismo tenemos que aprovechar. Daniel, conclusiones finales de todo esto. Me quedo sin palabras. Bueno. No, eso es cierto. Y bueno, también yo siempre he tenido es verdad que soy una persona bastante solitaria. Yo llevo mi lucha a mi manera, digamos. Pero a mí, por ejemplo, me inspira mucho. Soy un gran admirador de Buda y de Lao Tse, porque ellos siempre decían que no hay diferencia entre material, mental y espiritual. Entonces, es todo lo mismo. O sea que cuando el ser actúa en todos lados, en todos los planos. Y también debe ser porque soy un poco gandul, un poco vago. A mí no me interesa mucho, si no es por curiosidad, saber cómo funciona la realidad. Que, por ejemplo, es una de las cosas que yo creo que los secretos están en la cámara, por ejemplo, entre otros sistemas. ¿Cómo está montado? A mí no me interesa eso, porque yo aspiro, si puedo en esta vida, a más. Por eso me inspira Buda o Lao Tse. Yo quiero saltar directamente a la realidad última. No me interesa no quiero ni siquiera volar por el espacio o en otra dimensión. No me interesa si hay seres interdimensionales, arcontes, dioses, alienígenas. No me importa, ya seguro que hay. No sé si me explico. Pero eso, totalmente. En todo caso, aunque yo llegara a tener el mismo poder, estaría atrapado en el mundo fenoménico igual, aunque sea a otra escala. Entonces no me interesa. Pero mientras tanto, como estamos vivos, y esto también es real, aunque sea relativamente real, hay que hacer las cosas de la mejor forma que te convenga a ti para vivir bien. Para vivir tranquilo, vivir en paz y cultivar. Yo creo que eso sí que no te lo puede quitar nadie. Cierto. Me ha costado 54 años llegar
Soy un tarugo mucho tiempo. Menos conexión con la información externa, más conexión con la información interna. Hay un presente, no hay un pasado, no hay un mañana. Vivamos el presente, tomaremos mejores decisiones siempre que estemos conectados desde nuestra información y no desde lo que dicen todo el día, 24 horas, cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestras vidas, que nos focalizamos en eso y no en lo que sentimos, en lo que somos, en lo que respiramos de nosotros mismos y en lo que queremos ofrecer a los demás, porque nos lo queremos ofrecer a nosotros mismos. Cultivemos nuestro autoconocimiento, nuestra sabiduría, nuestra valentía y nuestra inteligencia. Y con eso empezamos. Luego ya veremos lo que hacemos. Si hay que unirse y hacer una rebelión, se hace. Si hay que liarla, se lía. Pero lo primero es lo primero. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer. Tanto Daniel como Chema son mis dos personas de confianza. Llevo muchos años ya tratando con ellos. Y bueno, pues qué decir. Gracias a Onda Cero España por darnos España, Onda TV España, por darnos este espacio y por tener el placer de compartir estos momentos o este momento que hemos compartido con todos vosotros. Vamos a estar aquí cada miércoles, no sé si con Daniel, con Chema, seguro cada 15 días os los traigo porque son conversaciones muy profundas, desde la parte cómo conocer al enemigo, desde la parte cómo conocernos a nosotros mismos, a unir ideas y también saber qué es lo que pensáis vosotros, qué es lo que podéis aportar vosotros, qué ideas y qué pensamientos podemos aunar para poder generar algo grande y algo unido y algo que realmente llegue un momento donde podamos tomar decisiones determinantes y estar preparados para asumir la responsabilidad total y absoluta. Así que dicho esto, muchísimas gracias, un beso y hasta el próximo día. Chao. Gracias, chicos.